En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del 21 de julio de 1936 que las calles de Toledo habían sido tomadas por los milicianos socialistas y comunistas. Mientras tanto, el coronel Moscardó y los soldados del bando franquista iban a trincherarse en el Alcázar de Toledo. El Alcázar, si bien no tenía una importancia estratégica militar, sí la tenía en el ámbito de la propaganda. Situada apenas a 80 kilómetros de Madrid, los periodistas internacionales iban a estar muy pendientes de un grupo de franquistas que, sin apenas munición y siendo muy inferiores en número, se negaban a entregarse. El gobierno republicano iba a movilizar a los milicianos, tropas de asalto y soldados regulares para acabar con el foco de resistencia que los avergonzaba a nivel internacional. Camiones y coches particulares salieron de la capital española con destino a Toledo para tomar el Alcázar. El cerco republicano había comenzado y el primer combate se produce el 22 de julio. El asedio es total. Los milicianos lanzan bombas y miles de balas contra el Alcázar, pero la defensa es tenaz. Los republicanos, incapaces de hacerse con el Alcázar, secuestran a Luis, tercer hijo del coronel Moscardó, y deciden telefonearlo. Le ofrecen liberar a su hijo a cambio de que rinda el Alcázar en el plazo de 10 horas. De no hacerlo, lo asesinarán. Para que sea consciente de que el chantaje no es pura invención, ponen al aparato a su hijo, quien conversa con su padre. La conversación es la siguiente. «Papá, ¿qué hay, hijo mío? Nada, dicen que me van a fusilar si el Alcázar no se rinde, pero no te preocupes por mí. Si es cierto, encomienda tu alma a Dios, da un viva Cristo Rey a España y serás un héroe que muera por ella. Adiós, hijo mío, un beso muy fuerte. Adiós, papá, un beso muy fuerte». Tras coger de nuevo el aparato, el líder miliciano le exige una respuesta. La respuesta del coronel Moscardó fue la siguiente. «Puede ahorrarse el plazo que me ha dado y fusilar a mi hijo. El Alcázar no se rendirá jamás». El asedio continúa, pero los republicanos solo pierden hombres y munición. La prensa internacional se hace eco de la hazaña y en el mundo militar se mira el Alcázar de Toledo como la epopeya de un acto de lealtad pocas veces visto. Los republicanos, desesperados, comienzan a bombardear con gran intensidad el Alcázar a mediados de agosto. A pesar de ello, sus defensores no rinden sus posiciones y se mantienen firmes. Los milicianos y las fuerzas republicanas tratan por todos los medios, incluido el lanzamiento de gases lacrimógenos, que el coronel Moscardó se rinda. Pero la moral de los defensores no se quebranta. En mitad de la batalla, un avión enviado por Franco burla a las tropas republicanas y lanza un mensaje a los soldados, haciéndoles saber que pronto estarán ahí para liberarlos. Los republicanos llevan más de 3 semanas intentando conquistar la fortaleza sin éxito. En un acto de desesperación, traen mineros asturianos para perforar y colocar minas en el Alcázar. Largo Caballero, presidente del gobierno, da la orden de intensificar el asalto y poner fin a la resistencia. El 6 de septiembre, el equipo encargado de perforar y hacer volar el Alcázar sabe que las tropas de Franco se están aproximando a Toledo e intensifican los ataques. El 9 de septiembre, Largo Caballero da el visto bueno para entrar en la fortaleza. Pero antes del ataque definitivo, el coronel Rojo, al frente de las tropas republicanas de Toledo, acude escoltado al despacho de Moscardó para leerle un acuerdo de rendición. El coronel Moscardó lo rechaza de plano. Los periódicos partidarios de la República Socialista titulan «Inminente caída del Alcázar». El 18 de septiembre, autoridades, periodistas y el propio Largo Caballero viajan a Toledo para presenciar la voladura del Alcázar y lo que todos pensaban, la victoria. A las 6 de la mañana, 2 minas de 2.500 kilos cada una hacen explosión. Los muros de la fortaleza se derrumban y el humo envuelve toda la ciudad. El asalto final ha comenzado. Los soldados republicanos acuden convencidos de la victoria a las ruinas del Alcázar, pero ante su sorpresa, los sitiados repelen cada uno de los ataques. El asalto, tras más de $1 millón invertidos y 3.000 milicianos muertos, ha fracasado. El 21 de septiembre, Franco ordena el desvío de sus tropas a Toledo para liberar a los sitiados. Los milicianos escuchan la llegada de las tropas nacionales y los sitiados ven, tras más de 2 meses, la luz al final del túnel. El 23 de septiembre, los republicanos lanzan más de 20.000 litros de gasolina
con la intención de quemar el Alcázar. Desesperados, tratan de asaltarlo lanzando miles de hombres al unísono, pero de nuevo son rechazados. En un último y desesperado intento, Largo Caballero ordena que los mejores batallones acudan a Toledo, pero también son incapaces de tomar el Alcázar. El 27 de septiembre, las tropas franquistas, lideradas por Varela, llegan a Toledo y se dirigen al Alcázar, mientras los milicianos huyen a toda prisa. El general Varela y sus tropas lo liberan, y el coronel Moscardó saluda de la siguiente manera: sin novedad en el Alcázar, mi general, se lo entregó destruido, pero con el honor intacto. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 5 de junio de 2022. En este podcast nos van a acompañar don Gonzalo Rodríguez, este es su último libro, Hispanofilia, España frente a su destino, y don Daniel Gómez, que ha escrito este libro sobre Toledo, la ciudad sagrada, nuestra Jerusalén, nuestra Roma. ¿Y por qué vamos a hablar de estos asuntos? Porque en realidad la cuestión con lo que hemos empezado este podcast de la resistencia heroica del Alcázar tiene una enseñanza que muchas veces olvidamos y que ahora vemos como el gobierno intenta olvidar la historia, manipularla, manosearla, incluso falsearla sin ningún pudor. Y bueno, ya que nuestros hijos van a vivir en esa ignorancia absoluta y también en la manipulación, pues desde este espacio y gracias a ustedes, como siempre les digo, patronos, miembros del canal y suscriptores de iVoox, que son los que hacen que este programa se pueda hacer, intentamos combatir esa desinformación, esa manipulación y sobre todo recordar auténticas hazañas sin importar de qué bando son, porque tienen enormes enseñanzas, como lo que es el honor, el valor, el coraje, la lealtad, cosas que definitivamente en nuestros días no solo están olvidadas, sino que cuando vemos algún gesto que va en esa dirección, apenas lo valoramos, lo cual dice mucho de esta ideología woke que se nos ha instalado en nuestro país y que eso sí, viene de Estados Unidos, lugar en el que hemos visto recientemente ese juicio esperpéntico contra Johnny Depp, que ya hay un veredicto que demuestra que era inocente. Ahora hablaremos de eso y también, por supuesto, con nuestros invitados vamos a hablar de cosas que generalmente nos quedamos quizá en lo superficial, en los debates que duran 24 horas, pero que tiene un fondo muchísimo mayor, y es vivir en una sociedad en la que los valores no importan, en la que apenas somos capaces de reconocer actos como los que hizo el coronel Moscardó, y que incluso hasta el propio Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, como ustedes saben, estaba auténticamente obsesionado. Y en cuanto pillaba un español por banda, daba igual que fuese un ministro, y hay numerosos testimonios, da igual que fuesen periodistas, siempre les hablaba de la heroica resistencia del general Moscardó. ¿Por qué? ¿Porque era franquista Ronald Reagan? Evidentemente no, sino porque traía unas enseñanzas, esa resistencia, que desgraciadamente pues en España están muy, muy olvidadas. Vamos a hablar de todo eso con nuestros invitados, que ya saben que siempre intentamos traer gente interesante, y yo les diré, y no exagero, que esta conversación, charla sobre lo humano y lo divino, es de las mejores entrevistas que he realizado. Así que les animo a que la escuchen hasta el final, porque son dos personas, aparte de muy buenos tipos, que desde luego da gusto escucharles. Pero antes de todo eso, vamos a dejar una breve pausa para que dejen su like y su comentario y arrancamos. Pues muchísimas gracias por su like y por su comentario. Como les decía, esta semana ya hay un veredicto en ese juicio mediático que absuelve y que demuestra que es inocente Johnny Depp de las acusaciones recibidas. Y fíjense, hablando un poco de estas cuestiones, ¿no? Es que Johnny Depp también ha sido condenado por difamación. Intentan, ¿no?, recurrir a eso para obviar lo importante. Que lo importante es que su exmujer, por maltrato y abuso, lo cual era falso. Este juicio mediático, y Johnny Depp ha tenido la fortuna, de alguna manera, de que todo el mundo se entere de su inocencia. No ocurre lo mismo con miles de hombres que tienen que sufrir las consecuencias
de las denuncias falsas. Sin ir más lejos, esta semana seguro que ustedes escucharon una supuesta violación grupal, lo cual era falso, que pasó en la Malagueta, lo mismo que en Granada. 2. En esas denuncias falsas cuando dicen, no, es que es el 0,00001%. Una cosa, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, es que, claro, si solamente catalogas como denuncia falsa aquel que una vez es absuelto, interpone una demanda contra la persona que lo ha acusado, entonces, evidentemente, el resultado es ese. Pero seguramente ustedes ya conocerán, yo al menos sí que conozco, gente cercana, conocidos, amigos, que han sufrido denuncias falsas y que cuando han sido absueltos no tienen ninguna ganas de emplear una gran cantidad de dinero para que le digan sí, efectivamente, esta mujer lo denunció de forma falsa. Lo que quieren es olvidarse del tormento que han vivido durante tanto tiempo y poder volver a hacer su vida de forma normal. Esto le ocurrió también recientemente al ex diputado de Vox, Carlos, que es aparte un gran tipo, y que la verdad estuvo viviendo un auténtico infierno. Y realmente ahora que ha sido absuelto, han sido muy pocos los medios de comunicación que se han hecho eco. Y todo ese daño que ha sufrido su imagen, su persona, sobre todo el sufrimiento de la familia, porque muchas veces no es ya lo que le digan a uno, ¿no? Sino es que la familia sufre más incluso que el propio acusado de lo que está ocurriendo. Y ahora, ¿quién repara ese daño? ¿Existe alguna forma de repararlo? Y como aquí no importa los conceptos de la verdad, al final observamos como en esta distopía moral en la que estamos y en la que no importan los principios y que el fin justifica los medios y que todo sea por aparecer en los medios de comunicación porque se hable de uno, se es capaz de hacer cualquier cosa, nos encontramos con esta realidad que desde luego es tremendamente nociva. Y realmente cuando uno analiza, dice, bueno, el feminismo, por poner un ejemplo, o esto de las denuncias falsas, utilizar incluso para las custodias, decir que tu exmarido te maltrataba para así conseguir la custodia de tus hijos. Si se recurre a eso, es precisamente porque como todos estos conceptos que son fundamentales para vivir en una sociedad sana se han olvidado y se han abandonado, entonces ¿qué importa? ¿Qué importa destrozar la vida a una persona inocente si a cambio voy a conseguir mi objetivo? Ya puede ser la custodia, cuestiones económicas, lo que ustedes quieran. Esto se ve reflejado en el feminismo y es el fondo del asunto. El fondo del asunto no es que nos vengan con el rollo este de la brecha salarial, no hay un techo de cristal, todas estas estupideces. No, no. La cuestión es que la sociedad, lejos de buscar héroes, anhela víctimas. Y estamos constantemente esperando, y así lo pueden observar ustedes diariamente, cómo todo el mundo juega a hacerse la víctima. Todos van de perseguidos, o bien por unos o por otros, lo ven tanto a derechas como a izquierdas, porque así la sociedad se pone de su lado. Porque ya no nos importan personas como, en su momento, el coronel Moscardó. Nos gustan las víctimas, incluso aunque sean falsas, incluso esas víctimas que se autoproclaman como víctimas y seres perseguidos, que en realidad no lo son. Pero eso tiene un enorme impacto en la sociedad y se ve constantemente. ¿Y qué es lo que nos está ocurriendo como sociedad? Lo que nos está ocurriendo precisamente es que esos principios que siempre deben regir una sociedad de mínimos, de actuar bien para así no hacer daño a los demás, se han perdido completamente. Y esto se ve traducido en una clase política que no deja de ser reflejo de la sociedad actual. Mentir ya lo hemos normalizado. Tenemos un gobierno que miente constantemente a diario y no pasa nada. Tenemos una oposición que cambia de parecer en cuestión de días, incluso de minutos, porque no creen en nada. Y esta falta de creencias, esta falta de principios que guíen nuestro día a día, se traduce en lo que estamos viviendo, en un mundo que se ha vuelto loco. Claro que se ha vuelto loco el mundo, porque se ha perdido el sentido común, se ha perdido el respeto a los demás, se ha perdido el ser íntegro con uno mismo, se ha perdido la verdad, se ha perdido el decir esto, aunque pueda ser puedo aprovecharla de forma beneficiosa, no lo voy a hacer porque supone un perjuicio a otra persona. Todas esas cosas se han olvidado por completo. Y estamos todos instalados en nuestro día a día, en nuestros objetivos cortoplacistas, sin importar qué y cómo los conseguimos. Toda esta realidad se ve reflejada en cuestiones como el feminismo, en estos nuevos dogmas como el racismo. No importa si tenemos que poner una diana en el hombre blanco hetero,
como el gran enemigo a batir. ¿Por qué? Porque eso se traduce en votos. Porque a través del sentimentalismo barato conseguimos que la gente crea que lo que estamos vendiendo es verdad. Son productos de marketing que desde luego atentan enormemente contra todos nosotros y que en definitiva, hay algunos que dicen, bueno, esto quizá que dices es exagerado. No es exagerado. Vivimos en un país en el que ahora mismo un hombre tiene que demostrar su inocencia. Si es acusado de maltrato, tiene que demostrar su inocencia, lo cual es surrealista. Es un síntoma de una enfermedad muchísimo más profunda, de esa falta de creencias, de esa falta de actuar bien y sobre todo, también esto lo observamos mucho, cuando alguien actúa de forma nociva, lejos de recibir una reprimenda por parte de la sociedad, que eso sería lo habitual y lo normal, no recibe absolutamente nada. E incluso se nos olvida. Y ahí están personas liderando este país que han actuado de forma mezquina, ruin y miserable, que han mentido en numerosas ocasiones y que no les importa. Y que incluso, cuando uno coge las encuestas y dice, bueno, vamos a ver el resultado de las elecciones, o cuál sería en unas futuras elecciones, todavía hay dudas al respecto. ¿Y por qué muchas veces se ataca la historia? ¿Por qué se intenta reconstruir la historia? Porque hay que borrar cosas como las que hizo el coronel Moscardó. No vaya a ser que alguien, al leerlas, como le pasaba a Ronald Reagan, reconozca esos conceptos, esos valores de honor, lealtad, verdad, y se replantee si esto que le están vendiendo no es más que pura intoxicación para moldear su carácter y de esa forma dejarlo desprovisto de cualquier herramienta para defenderse de la basura falaz que nos inunda. Y esta realidad que vivimos es desgraciadamente una cuestión que ya muchas veces hemos normalizado, ¿no? Y ya olvidamos que hay cosas que ni siquiera deberían ser debatibles, y no solo son debatibles, sino que son ley. Yo, mira, ahora recientemente estuve con unos amigos y uno de ellos no se había vacunado y tenía que vacunarse porque quería ir a Estados Unidos y por lo tanto dijo, bueno, me voy a vacunar para viajar a Estados Unidos. ¿Cuántas personas conocen ustedes? Seguramente muchas. Y a mí ya saben que lo de la vacuna me da igual, que la gente se vacune, que no se vacune, que cada uno haga lo que le dé la gana, como debe de ser. Pero ¿cuánta gente conocerá que se vacunó a cambio de poder viajar? Era uno de los grandes argumentos que se daban. Pero ¿cuántas personas han dicho, es que la dignidad debe estar por encima de un viaje? Y tú no puedes estar sometido a los delirios de una banda de burócratas que te obligan a inyectarte una sustancia para poder viajar, a pesar de que estés sano, a pesar de que esto del COVID ya está terminado y que solamente aquellos que viven del miedo están constantemente intentando hacer que todavía no ha acabado y que esto es mucho más peligroso de lo que parece y que ahora hay un silencio mediático y ahora nos vienen con la viruela del mono. En fin, una cosa delirante, grotesca, pero que en definitiva lo que ha provocado es que mucha gente renuncie a eso, a la dignidad. ¿Qué dignidad puedes tener tú cuando decides vacunarte para poder viajar? Cuando está por delante viajar que tu propia dignidad. ¿Hasta qué punto a la sociedad, y ya no es una cosa de España, sino es a nivel internacional, ha caído en esto? ¿Cómo es posible que no nos importe, que nos pisoteen constantemente derechos fundamentales y naturales que tiene el ser humano a cambio de poder cumplir el proyecto de estar una semana en Nueva York o estar una semana en Nueva Zelanda, en Australia, donde ustedes quieran? ¿Cómo es posible? Porque precisamente se han eliminado esos conceptos. Y ese es el fondo realmente de esta ideología. Si estás escuchando en libertad, es gracias a la colaboración de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Vamos, súmate a ellos para que la familia siga aumentando y con ello el programa. Muchísimas gracias. Y cuando uno piensa en el fondo del asunto, es igual que los hombres. O sea, los hombres ya no es una cuestión que también, evidentemente, de que estas leyes feministas, estas denuncias falsas, vayan en contra de la presunción de inocencia, sino que es una cuestión de dignidad del propio hombre. De cómo que yo, por ser hombre, tengo que demostrar que soy inocente porque hay una banda de chifladas subvencionadas que nos están diciendo que estamos poco menos que todos los hombres locos somos muy dados a las violaciones, a los abusos y a los maltratos. O sea, ¿qué clase de sociedad tolera que se juegue de esa manera con conceptos fundamentales? Entonces, a partir de ahí, uno cuando hace una
un análisis, una reflexión profunda de lo que nos ocurre con la ideología woke, el fondo es ese. Es imposible que eso triunfe si no se erradica por completo estos conceptos. Sacaba el ABC, el periódico ABC, los nuevos libros de texto que van a sufrir, desgraciadamente, en muchos niños españoles. Por ejemplo, a Vox lo tildaban como partido nazi, literalmente, lo cual es surrealista, ¿no? Porque Vox, les gustará a algunos más, otros menos, pero nazi es que es un chiste de mal gusto. Pero luego también hablaban de democracia plena y al lado fotos de Sánchez, de Mónica Oltra, etcétera, etcétera. Pero claro, la democracia, que es ese tan manoseado, ¿no? Siempre se utiliza mucho, es lo que ellos digan. Igual que la libertad de expresión. Mucha gente dice, no, yo estoy a favor de la libertad de expresión, siempre y cuando lo que vais a decir es lo que yo defiendo. Si no, ya no estoy a favor. Estoy a favor de la presunción de inocencia, siempre y cuando esa presunción de inocencia sea hacia personas con las que tengo cierto cariño o del partido al que voto. Si no, no. Si no, lo que hay que hacer es erradicarla. Entonces, claro, al final dices, oiga, ¿en qué creemos? Porque debe haber unos puntos comunes, independientemente de luego las ideologías que pueda tener uno u otro, para que una sociedad tenga cierto futuro. Si no, es imposible. Si no, en lo que estamos es en todo esto. Y es muy sencillo, una vez has desarticulado y erradicado todo eso, que puedas moldear y manipular de forma muy sencilla a los ciudadanos. Porque no creen en nada, en absolutamente nada. Y no les importa. Y cuando se ven este tipo de afrentas, pues sí nos escandalizamos, y yo me incluyo, ¿eh? Nos escandalizamos, ¿qué? Una semana. ¿Y luego qué? Nos olvidamos ya otra cosa. Y poco a poco van llegando hasta esta situación en la que ya llega el sumum, cuando nos queremos dioses y jugamos a intentar incluso cambiar la propia naturaleza humana. Y esto es realmente lo que deberíamos pensar. Y yo entiendo que hoy en día es cada vez más complicado y comprendo que pues, estamos a otras cosas y buscamos el entretenimiento rápido y no podemos estar 2 horas sin hacer nada, sin tener el teléfono móvil y decir, ¿qué haces? Yo estoy pensando. No, no, eso no puede ser. Hay que estar haciendo algo, hay que ser adicto a alguna red social, hay que vender a todo el mundo que tenemos una vida feliz y estupenda. Es una cosa que me choca mucho en redes sociales, observar cómo hay gente que vende su vida privada de una manera, en fin, espectacular y que se regodea y pone fotos suyas para que le digan que listo eres, tal, en fin, una cosa grotesca. Pero es que eso es en lo que estamos. En una falsa felicidad que realmente no lo es tal y en el que este mundo que no creemos en nada realmente y que valores y principios fundamentales hemos asesinado, observamos cómo luego pasa lo que pasa. Una sociedad tremendamente perdida, que no sabe cuál es la función en esta vida y que se creen inteligentes y listísimos y realmente dices, pero oiga, si no somos nada, no somos absolutamente nada. La historia, ¿por qué se retuerce la historia? Para erradicar todos estos pasajes como con el que hemos empezado. Y realmente cuando los libros de texto también de historia, por supuesto, van en esa línea, en poco menos que manipular todo lo que tenga que ver con el pasado, hacer que cualquier persona que defienda ideas que independientemente, porque, por ejemplo, podemos decir, oiga, en la época medieval hay cosas rescatables, por supuesto que las hay. Por supuesto. ¿Eso quiere decir que estás a favor de que volvamos a la época medieval? No, pero tiene valores y principios fundamentales de los que nosotros somos hijos. O sea, Occidente no es así porque nos hemos levantado y ya está, no, no. Pero ahora en este intento de vamos a eliminarlo todo y crear un nuevo hombre, y ese nuevo hombre está completamente desprovisto de cualquier tipo de creencia, de cualquier tipo de rectitud moral, pues nos encontramos ante esto. Y es un delirio. Y luego esto ya, si lo llevamos a la cuestión democrática, paga y vámonos. Porque claro, ¿qué es lo que va a salir? Porque la clase política, y esto no hay que olvidarlo, es reflejo de la sociedad. Que es muy español decir, no es que la culpa es de, fíjate, los políticos, ay, fíjate, los grandes empresarios, lo que tú quieras, pero son reflejo de la sociedad española. Y como no tenemos ningún tipo de interés en luchar por nuestra dignidad, porque eso no vale nada, y nuestro honor, nos importa 3 narices, pasa lo que pasa, que se aprueban este tipo de leyes. Y ese es el fondo de todo. Cuando uno piensa y dice, pero ¿cómo ha sido posible que la sociedad se haya sometido de esta manera en la pandemia? Ahora que ya ha terminado y podemos mirarlo con retrospectiva. Oiga, que nos decían que podíamos pasear 1 hora por la calle, que el perro tenía más derechos que nosotros.
que nos han obligado a utilizar una mascarilla inservible para andar por la calle. Esto ha ocurrido. ¿Y por qué? Porque en el fondo se ha perdido cualquier atisbo de honor y de dignidad, que es el que sí que tuvo el coronel Moscardo, y por eso también Ronald Reagan y otros tantos, pues en fin, ven en esa figura algo, independientemente de la ideología, mucho más relevante que una simple resistencia en una guerra, sino que tiene unas enseñanzas espectaculares. Así que vamos a ir con nuestros invitados. De verdad que ha sido un auténtico lujo poder estar con ellos. Y luego aparte también les digo que hacen visitas guiadas extraordinarias. Yo conocí a Gonzalo y luego posteriormente conocí a Daniel en una visita guiada en el Museo Arqueológico de Madrid. Una auténtica maravilla. Luego posteriormente hice con ellos también una visita guiada en Madrid, el Madrid de los Austrias, y de verdad, o sea, les recomiendo que la hagan, no se van a arrepentir, y es una auténtica maravilla cómo explican y desde qué conceptos y desde qué perspectiva la historia, que es fundamental, y que por mucho que juguemos a ser dioses, no dejamos de ser solamente uno más dentro de la historia de la humanidad, y que por muy importantes que nos creamos, el final va a ser el mismo. Vamos ya con nuestros invitados. La entrevista. Pues como les decía, hoy tenemos dos invitados muy, pero que muy interesantes. Por un lado, don Gonzalo Rodríguez, que esta es su última creación, Hispanofilia, España frente a su destino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, encantadísimo de estar aquí en tu canal y conversar, bueno, pues sobre los temas que nos interesan y en parte nos preocupan. Encantado. Y tenemos a don Daniel Gómez con Toledo. Un libro finito, breve, conciso, sobre la ciudad sagrada. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy buenas, Jano, Gonzalo. Nada, un gustazo estar aquí. Y me dirás, ¿te faltaron cosas por decir? Por supuesto, se me ha dicho mucho más. Vamos a empezar, si os parece, para pues, hablar un poco de vuestros dos últimos libros y los temas que soléis tratar. Bueno, Gonzalo tiene su canal, La Forja y la Espada, Oído del Lobo. Daniel, tú también estás ahí ahora con este nuevo libro de Toledo que has hecho con La Esfera, además. Efectivamente. Somos Compartimos editor. Compartimos. ¿Por qué? ¿Por qué habláis de estos temas? ¿Cuál creéis que es la importancia? Porque muchas veces escuchamos la palabra tradicionalismo. ¿Vosotros creéis que hace justicia a vuestro trabajo, a lo que defendéis? ¿Cómo lo veis vosotros? Arranca tú si quieres, Gonzalo. Sí, mira, vamos a ver. Nosotros, la etiqueta tradicionalista, en el sentido que se entiende más lato, más inmediato, relativo a lo que serían las corrientes políticas decimonónicas, el carlismo español, bueno, no es exactamente ahí donde nosotros nos movemos. Podemos respetar mucho todas las ideas de todas las personas, pero nosotros no estaríamos exactamente ahí. Nosotros lo que nos remitimos es a la idea de que la riqueza de una nación, la riqueza de un pueblo, no reside exclusivamente en su Producto Interior Bruto, que también, en el poder material y la prosperidad económica que es capaz de generar, que también, bienvenida sea, cuanto más mejor. Pero la riqueza también de una nación, de un pueblo, de una cultura, tiene que ver con un legado de siglos en el que se decantan historia, leyenda, mito, tradiciones, paisaje, la interrelación de nuestros ancestros con ese paisaje, el legado arquitectónico, literario, poético. Es decir, detrás de nosotros hay un montón de hombres y mujeres que nos anteceden y sin los cuales nosotros no estaríamos aquí. Nos gusta decir siempre que ningún hombre ni mujer de este mundo estrena la vida. Nadie estrena el mundo, nadie. Todos somos fruto de algo que nos ha antecedido. Y de algún modo, en la comprensión y conocimiento de eso que nos antecede, es donde nosotros consideramos que encontramos palancas espirituales, y con esto no estoy haciendo referencia a la creencia en la otra vida, que nosotros nos adherimos a ella. No estamos haciendo referencia a la fe, aunque nosotros la cultivemos. Estamos haciendo referencia, al usar el término espiritual, a perlas de sabiduría, de integración de la personalidad, de disciplinas de autoconocimiento, de forja de la persona y de su manera de estar en el mundo, con lo que le antecede y con lo que ahora le rodea. Nosotros consideramos que efectivamente los tiempos que corren son ciertamente nihilistas. Los sujetos viven perdidos, olvidados de sí y de sus ancestros, de su historia y del legado que reciben. Es como si heredaras un tesoro y no fueras capaz de ponerlo en valor, de descubrirlo y hacerlo tuyo. Bien, nosotros reivindicamos ese tesoro,
esas enseñanzas, esas palancas de sabiduría, esa cosmovisión, entre comillas, espiritual, que a través del mito, la leyenda, la historia, el folclore, el paisaje, la literatura, la poesía, el arte, la épica, todo eso que está detrás de nosotros y que cuando te encuentras con ello y lo haces tuyo, te da una cierta solidez, una especie como de foco y centro de gravedad. Y al mismo tiempo nos damos cuenta que daría la impresión de que lo que más carecemos a día de hoy, los hombres y mujeres de esta civilización un poco enloquecida, es precisamente de foco y de centro de gravedad. Entonces ese es un poco, por decirlo así, el marco filosófico en el que trabajamos la ciudad de Toledo o planteamos España frente a su destino, por hacer referencia a los dos libros, el de mi compañero Daniel y el mío. Daniel. Yo creo que recogemos y nos vamos, porque ya está todo perfectamente explicado, resumido, o sea, a la perfección, sin necesidad de PowerPoint y estas cosas modernas que se llevan hoy en día. Yo creo que Gonzalo lo ha dejado clarísimo, y eso que estamos a nivel online. Si estuviésemos en vivo y en directo hubiese sido todavía la cosa mucho más rotunda. Pero es verdad, o sea, nosotros habitualmente en todo lo que hacemos, sea escribir libros, sea estar en un podcast, sea hacer visitas guiadas, etcétera, etcétera, no lo sentimos como meramente, a ver, todos evidentemente tenemos que pagar facturas, tenemos que comer, etcétera, etcétera, pero entre muchas comillas y con cariño y respeto lo vemos como un apostolado. Y me explico, no consideremos que estamos lanzando una serie de mensajes de cara a la galería, sino que, por ejemplo, que un libro se llame Hispanofilia, España frente a su destino, o que un libro se llame Toledo, biografía, ciudad sagrada, no es marketing. O sea, no vamos a coger una serie de palabras bonitas, rimbombantes o sonoras o que rimen para ver si esto funciona mejor o peor en determinadas plataformas de venta de libros. No, sino que ya desde el mismísimo título de un bendito libro, desde el mismísimo título de una visita guiada, además que tú has estado, Jano, en alguna de las que hacemos, o sea, ya es la premisa de dónde vamos. O sea, ya a partir de ahí te podemos parecer o un poco mejor o un poco peor, pero nuestro objetivo es no dejar indiferente. No dejar indiferente, y cuando termine tú ya decides si la cosa te puede parecer mejor o peor, pero por lo menos hemos trazado una serie de argumentos que intentan aproximarse desde la humildad y el respeto a la verdad, pero a la verdad con V mayúscula. Claro, es un poco lo que nos gusta hablar también, la reconquista de la memoria, la reconquista del pasado. Da la impresión de que el mundo moderno pretende, mediante las filosofías de la deconstrucción, romper los vínculos identitarios, antropológicos, históricos, espirituales del español del presente con su pasado. Es como si no pudieras hacer una conexión identitaria, histórica y antropológica con el Cantar de Miocis, con el poema de Fernán González, con el Cardenal Cisneros, con la Catedral de Toledo. Bien, nosotros hacemos justo lo contrario. Consideramos que ese vínculo debe ser actualizado, tiene que ser reencontrado y puesto en valor, porque no solo de pan vive el hombre. Y está bien que discutamos sobre cuáles son los mejores medios, estrategias o políticas para la consecución de lo necesario. Esto es la prosperidad material, hay que pagar facturas, como ha dicho mi compañero Daniel. Pero es que no solo de pan vive el hombre, aparte de lo necesario está lo importante, esa pieza en la que te juegas el ser o no ser, el saber quién eres y a partir de ahí saber qué hacer, cómo dirigirte, hacia dónde proyectarte. Entonces, nos falta lo importante. O peor aún, en los tiempos que corren, confundimos lo necesario con lo importante. Bien, en nuestro trabajo, en gran medida, lo que se hace es actualizar, reconectar, reconquistar ese pasado como parte fundamental de eso que he llamado, entre comillas, lo importante. Por eso ha dicho mi compañero Daniel que esto es un apostolado. Es que no lo tomamos así. Creo que los tiempos que corren son para hacer, entre comillas, ideal de cruzada, de apostolado, de una sociedad desnortada, que parece que es incapaz de darse a sí mismo, he dicho antes, foco y centro de gravedad. Maldita sea. Encontremos en esa mirada hacia el pasado, hacia nuestros ancestros, lo que podríamos llamar tradición y linaje, todo lo que nos antecede, encontremos en esa mirada, joder, ese foco, ese centro de gravedad, esa integridad, esa solidez que parece que la civilización posmoderna no nos da o incluso parece que deliberadamente quiere negarnos. Bueno, pues frente a eso habrá que combatir y habrá que predicar, habrá que hacer ese apostolado. Además, si me permites, Jano, lo que ha comentado Gonzalo, yo muchas veces le digo que somos unos privilegiados, y privilegiados además a dos niveles, me atrevería a decir. Uno, porque todo esto que llevamos a cabo, todas estas actividades, la verdad es que
con humildad. El feedback que recibimos es magnífico. O sea, la verdad que el trato que tenemos con la gente cuando lee uno de nuestros libros, cuando estamos, por ejemplo, en una presentación de los libros, con la gente que viene a visitas guiadas, pues un 90 y mucho por ciento, no vamos a decir 100% porque no sería honesto. La verdad es que es estupendo. O sea, yo, como lo digo muchas veces, creo que es gasolina para el espíritu, ¿no? Te permite el seguir, o sea, porque si no, a lo mejor seguramente yo hubiésemos parado hace muchos años, pero no hemos parado, sino que seguimos con ello. Por lo tanto, yo creo que es un factor muy importante. Y el otro privilegio, yo diría, ¿dónde lo hacemos? Yo creo que es muy importante dónde realizas tu labor, sea la que sea, dónde trabajas, dónde llevas a cabo ese apostolado, ¿no?, que hemos mencionado. Y, en primer lugar, lo hacemos en la ciudad más maravillosa del mundo, más bella, más sagrada, nuestra Jerusalén, nuestra Roma, que es Toledo. O sea, Toledo, lo siento mucho, no es una ciudad más, sino el poder hacer todo esto en la ciudad de Toledo. Ahí está Gonzalo enseñando mi libro. Muchas gracias. Voy a hacer tres. Tú también lo tienes por ahí, Daniel, aquí está. Sí, aquí estamos. Aquí estamos. Promociona 3 bandas y esto ya... Totalmente, joder, madre mía, ni Mercadona hace esto. No, pues la verdad que, en serio, es una pasada, es un privilegio y sirve de impulso. Y luego, ojo, no solo también hacerlo en Toledo, sino hacerlo también en Madrid. O sea, yo hace poco lo comentaba en una entrevista en Onda Madrid, creo que puede decirse en medio. Joder, una de las suertes que tenemos los toledanos es que una ciudad con la vida, con el movimiento que tiene Madrid, la tenemos a media hora en AVE, a 45 minutos en coche. ¿Por qué nosotros vamos y venimos cada 2 por 3? Pues por eso mismo, porque es que puede tardar alguien más de San Sebastián de los Reyes o de Getafe pillando atasco que nosotros yendo a Toledo. Entonces, claro, también la plataforma que supone Madrid, el poder entrar en contacto con millones de personas, porque es lo que tiene Madrid. Seamos claros, cuando en los momentos gordos de la pandemia, de los cierres perimetrales, llegó un momento en el que muchas veces trabajábamos más en Madrid que en Toledo. ¿Pero por qué? Por la gente que hay en Madrid. Por lo tanto, de verdad, yo creo que en ese sentido hemos sido bendecidos en el hecho de poder movernos entre Toledo y Madrid. Yo recuerdo que, de hecho, bueno, a Gonzalo ya lo conocía y a Daniel lo conocí en una visita guiada en el Museo Arqueológico, que recomiendo a todo el mundo. Luego todo esto tendrán los enlaces para las visitas guiadas. Me falta la de Toledo, porque hice con vosotros esa del Museo Arqueológico, que me encantó, y ahora vamos a hablar de historia, porque lo enfocabais de una manera histórica y sobre todo de un legado, y yo lo digo en serio. O sea, yo salí pensando muchas cosas que desconocía por completo, que vosotros explicabais, y es verdad, decir, bueno, o sea, aunque a uno el mundo posmoderno diga, no, tú eres dueño de tu destino y todas estas cosas, no va así el asunto. Y luego hicimos también la de los Austrias, que lo pasamos realmente estupendo, y la verdad es que también es otro Madrid, otra forma de un Madrid que muchas veces cuando vives aquí pues no te das cuenta. Y hablando de historia, todo esto, repito, los enlaces para visitas guiadas que quieran hacer. Me falta la de Toledo, que la tenemos pendiente, muchachos. A ver, ahora que además hace buen tiempo, podríamos aprovechar a ver si un fin de semana bajo por allí. Cuando quieras. Sí. Hay que ser valiente también, hay que ser valiente viniendo el mes de julio, por ejemplo, a Toledo. No, por eso antes de que se ponga hostil el asunto, vamos a buscar un fin de semana. Pero hablando de historia, ya habéis dicho cosas que es muy importante, la historia y sobre todo también como este mundo posmoderno intenta, si no modificarla, destruir la historia. O sea, como poco menos que el hombre nuevo, por decirlo de alguna manera, que nada tiene que ver con lo que hemos pasado y también muchas veces intentar ridiculizar de dónde venimos, ¿no? Exacto. No sé vosotros cómo lo ves, Gonzalo. Luego tú, sí, mira, para mí esto es un tema fundamental, del que hablo siempre que tengo ocasión. No es ni medio normal, no es realmente ni medio normal que, por ejemplo, estemos, si no me equivoco, en el centenario de la batalla de Covadonga, ¿verdad? No sé cuántos años se cumplen, parece que son 1300, ¿verdad? Es una pasada. 722, 2022. Exacto. Sí, 1300. 1300 años, de la batalla de Covadonga. Y apenas se esté haciendo referencia a la batalla de Covadonga con todos los elementos que tiene, históricos, identitarios y antropológicos, que nos permiten saber a los españoles cuál ha sido nuestra singladura histórica. De hecho, lo único que encuentra respecto a la batalla de Covadonga es mayormente relatos y planteamientos de deconstrucción, de ruptura, de desmitificación, incluso de mirada condescendiente y burlona hacia lo que ocurrió allí. Fíjate, el otro día en un vídeo también que grabé, un podcast, no recuerdo bien, claro, se hablaba que si era un mito, que si era una realidad, y digo, mira, hay una realidad histórica respecto a la batalla de Covadonga que se nos escapa, porque para cuando nos llegan las noticias de esta batalla ya están adornadas o
aderezadas por el pensamiento mítico y legendario. Pero el pensamiento mítico y legendario, ahí no falta la verdad, sino que mira la realidad a través de los ojos de aquellos que quisieron hacer de esa batalla un elemento referencial en el reino de Asturias, en la España de los reinos cristianos del norte. Y aquí yo subrayo una cosa fundamental, y es, sea lo que pasó en Covadonga, ojo, hagámonos cargo de que al fin y al cabo, humildemente, hagámonos cargo de que don Pelayo y sus hombres literalmente se jugaron la vida. Les podrían haber matado, les podrían haber hecho presos, podrían haber ido de esclavos a Córdoba. Decidieron jugarse el todo por el todo. Decidieron jugarse el todo por el todo. En esa batalla que para los musulmanes dicen, bueno, fue una pequeña algarada en las montañas del norte. Bien, en esa pequeña algarada, esos cristianos se jugaron el todo por el todo. Y el resultado de, entre comillas, esa pequeña algarada es la simiente de lo que después es el reino de Asturias, sin el cual no se entiende todo el proceso medieval español del cual, al fin y al cabo, nosotros somos descendientes y continuación. Entonces, que se mire con tanta condescendencia, burla y espíritu de deconstrucción a algo que lo normal es que estuviéramos haciendo una superproducción cinematográfica sobre ello, ¿verdad? Lo normal sería hacer una superproducción cinematográfica sobre el evento de Covadonga y don Pelayo. Bueno, pues en lugar de eso, la burla, el desprecio o el olvido. Porque, ojo, aquí ya es que ni siquiera hace falta trabajar en España la deconstrucción. Directamente se hace el olvido total y absoluto. Recientemente he estado en Numancia, es la cuarta o quinta vez que voy, amo ese lugar. En mi tesis doctoral, lo sabéis, trabajé en la España prerromana, la guerra de Numancia. También está en forma de libro, también lo dejaremos en el enlace. Exacto, ¿cómo es posible que una gesta como la de Numancia, una guerra de 20 años de una pequeña ciudad contra el Imperio Romano, con todo lo que tiene de aleccionador, no ya para los españoles? Es decir, la historia de Numancia es aleccionadora para cualquiera que pueda admirar el coraje, el valor, la humildad, es decir, bien, pues todo eso de nuevo es olvidado, es sacado de la ecuación. A la hora de que un sujeto en España trate de saber quién es, se saca de la ecuación la batalla de Covadonga, la guerra de Numancia, y a punto estamos de que saquen a Miguel de Cervantes y el Quijote. A poco estamos ya de que se avance incluso en esa dirección, porque la propia literatura del siglo de oro, de algún modo, habla de una España que se quiere sacar de la ecuación. Miguel de Cervantes escribió una obra sobre el cerco de Numancia, una obra de teatro en la que dice que los numantinos son los primeros españoles. Claro, a día de hoy a Cervantes le acusarían de esencialista. Claro, por eso mi compañero Daniel y yo decimos, lo siento, somos esencialistas, hacemos lo que hizo Cervantes, miramos el cerco de Numancia y decimos, vaya, son, bueno, pues nuestros tatarabuelos, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente la historia se ha convertido en un escenario de una batalla cultural en la cual, sin terminar yo de entender qué es lo que hay detrás, es una batalla cultural en la cual se pretende desmontar, deconstruir, vaciar de sentido espiritual, histórico y antropológico nuestro pasado respecto de nuestro presente. Bien, pues yo tengo que decir que considero que, uno, esa pretensión es falaz, el ser humano no funciona así, los seres humanos no estamos hechos así, somos continuación de algo que nos antecede, y dos, no lo van a conseguir. No lo van a conseguir porque de manera natural los hombres y mujeres de este mundo quieren saber de dónde vienen, quieren saber quiénes son. También en la visita guiada que hacemos en el Museo Arqueológico, te acordarás, al empezar decimos, Apolo, su oráculo en Delfos, en Grecia, ponía a la entrada, conócete a ti mismo. Maldita sea, esa es la labor a la que debe consagrarse en cierta medida, bueno, el trabajo intelectual en España. En este desierto al que nos quieren llevar, decir, no, me quiero conocer a mí mismo. Y encuentro maneras de conocerme a mí mismo si indago en el mito, leyenda y a su vez realidad de Covadonga, o indago en la guerra de Numancia, que fue una cosa realmente, bueno, pues de nuevo lo digo, digna de una superproducción cinematográfica. Estamos esperando a que Mel Gibson algún día nos escuche nuestras súplicas. Sería un peliculón, si lo hace Mel Gibson seguro. Sí, yo creo que, hombre, ojalá Dios quiera que fuese un director patrio, por supuesto, ¿no? Pero como la verdad que muchas veces cuando tratamos nuestra historia a nivel cinematográfico, flojeamos, bueno, Mel Gibson confiamos. Aunque, ojo, que cuando queremos hacen buenas cosas. Si nos ponemos lo hacemos bien. O sea, yo estoy viendo que no lo hice en su momento y creo que pequé de la serie de Isabel la Católica. Es una serie de año 2012, 2013, 2014, la estoy viendo ahora y me está encantando. O sea, me está encantando. Estoy diciendo,
Joder, copón, perdón. Ostras, o sea, yo flipo muchas veces cuando veo a Michelle Jenner haciendo Isabel la Católica, se me ponen los pelos de punta, digo, ahí está, vamos con ello, hombre. Pero bueno, a ver, yo creo que mi compañero Gonzalo es que se ha equivocado. Se ha equivocado, es que se ha equivocado. Es broma, me explico. Es que somos muy mal pensados, No es que se está habiendo una burla de Covadonga, no es que se esté dejando de lado, no. Es que el sector o la gente que está haciendo eso es que son partidarios de que la batalla de Covadonga fue en otra fecha. Entonces no vamos a ser mal pensados. Ellos son partidarios de que la batalla de Covadonga fue en el 718 o fue en el 730 y tantos. Entonces vamos a dar un margen de duda, porque a lo mejor puede que ya lo hiciesen algún tipo de evento o celebración hace 4 años, o puede que lo hagan dentro de una década. Entonces, bueno, venga, vamos a dejar abierta la puerta por si acaso. O por lo menos, como somos hombres de fe, vamos a ver si así es verdad, porque a lo mejor son partidarios de la teoría del 737 y a lo mejor al 2037 tenemos alguna cosa muy gorda hecha desde la propia institución española, por decirlo así. Bueno, a ver, ya hablando un poco más en serio, es que se quiere quitar la raíz muchas veces de lo que somos, ¿no? Como ha dicho antes Gonzalo, no estrenamos la vida, o sea, nos creemos mujeres y hombres superiores por haber nacido en 2000, por vivir en los 2020, 2022, etcétera, por tener un telefonito, ¡ay, la hostia! No, absolutamente para nada. Miramos con una superioridad al hombre del medievo, porque muchas veces incluso hasta la cuestión medieval se utiliza como con sorna, como para atacar, ¿no? O sea, que parece que todo lo medieval era gris. Bueno, no nos equivoquemos, o sea, no nos equivoquemos absolutamente para nada. Tenemos en muchos casos las mismas virtudes y los mismos defectos. Me sorprende mucho todo este tipo de cuestiones y además no es algo nuevo. Pasa que ahora, digamos que a lo mejor se ha tenido un boom o todo tiene mucho más eco, también con las redes sociales, el maldito Twitter, etcétera, etcétera. Yo lo he notado mucho, por ejemplo, con la cuestión del reino visigodo de Toledo, ¿no? O sea, el reino visigodo de Toledo, que yo siempre he defendido que es el germen de España y siempre ha sido visto como algo totalmente machacado, perseguido o que arrastra ínfulas de la dictadura, etcétera, etcétera. Bueno, por favor, avancemos un poquito, de verdad. Si es que uno de los mayores estudiosos de la época visigoda, de Covadonga, del inicio de la Reconquista, que es un gran referente literario, histórico, historiográfico, es Claudio Sánchez Albornoz. Perdón, don Claudio Sánchez Albornoz. O sea, para mí un referente historiográfico total y absoluto. Pues don Claudio Sánchez Albornoz fue el último presidente en exilio de la Segunda República. Y tienes que ver cómo en determinadas redes sociales las teorías y postulados de Sánchez Albornoz son tildados de reaccionarios. Pero bueno, estamos locos. Pero si este hombre se partió la cara en contra de la dictadura, ¿qué estamos hablando? Por favor, para que aquí no haya ningún típico tipo de género de duda de cuáles son los grandes referentes. Y esto, por ejemplo, también pasa mucho con la cuestión de la Reconquista, ¿no? Igual que Gonzalo ha mencionado Numancia, o ha mencionado Covadonga, Cervantes, etcétera, un término últimamente muy machacado, y aquí nos podría decir muchas cosas nuestro amigo Javier Rubio Doncé, etcétera, etcétera, es el concepto de reconquista y es algo que nosotros en los libros o en las citas guiadas también lo hemos notado, ¿no? Porque es algo que se palpa. No, es que eso de reconquista es un invento. No. Es que don Pelayo no habla de reconquista, ni Alfonso II, ni Alfonso VI, ni Fernando III, ni Alfonso X, ni los Reyes Católicos. No hablan de reconquista. Es verdad, campeón, tienes razón. No hablan de reconquista. Es verdad. Es un término historiográfico que se desarrolla en el siglo XIX para explicar un proceso histórico tan especial y espectacular en España del 711 a 1492. Pero claro, no te puedes quedar ahí. Eso es una verdad a medias. Lo que muchas veces no se dice es lo que sí sentían desde Covadonga y especialmente desde finales del siglo VIII hasta Granada 1492. Porque sí había un referente. Evidentemente no se quería volver a lo que era el reino visigodo con todas sus estructuras, etcétera, etcétera. Pero sí había un gran referente, un hecho simbólico. Por eso es tan importante el factor y el valor simbólico. Gonzalo, ¿qué es lo que había? Había lo que es la restauratio Hispaniae, el ideal de restauración. Cuando nos dicen, no, la Reconquista no vamos a usar esa palabra. ¿No? Se presentan, hay un documento que leí el otro día, me parece, en un periódico, no, hay unos historiadores que dicen que no se puede usar Reconquista. Bueno, Reconquista es el término popular para designar lo que es la verdadera realidad histórica que subyace a ese término popular, que es la vocación de restaurar el reino perdido de Toledo.
el horizonte desde el que se mueven los reinos cristianos del norte, más allá de sus desavenencias, es lo que nosotros llamamos el mito del reino perdido. Teníamos un reino, lo perdimos, debe ser restaurado. Esta idea está ya en las crónicas asturianas del siglo IX y lo recupera, por supuesto, Alfonso X el Sabio en su Historia General de España y aparece así referido tiempo después con el padre Juan de Mariana. Y esos manuales de historia son los que estudia Miguel de Cervantes. Queremos mirar a nuestro país a través de los ojos que los miraba Lope de Vega, Calderón o Cervantes, que estaban al tanto de ese padre Juan de Mariana y su Historia de España, que bebía de la Historia General de Alfonso X, que a su vez recuperaba los cronicones asturianos. Y en todos ellos está presente la idea de la restauración. Y no solo está presente en esas crónicas elaboradas desde el aula regia, sino que está en la cultura popular. Siempre lo decimos, el romancero viejo. Que es que además que los españoles, a veces que creo que somos imbéciles, tenemos una literatura popular medieval increíble, maravillosa, el romancero. Bien, pues en el romancero viejo, a la invasión musulmana se la llama directamente la pérdida de España. De hecho, hay una suerte de catálogo de romances que se llaman romances de la pérdida de España. Hay una España que se pierde y debe ser restaurada. Esa España, que es la del reino visigodo, se fragmenta en distintos reinos cristianos y todos ellos actúan conforme a ese mismo horizonte del reino perdido que debe restaurarse. Y ese mito, ojo, esto es importante, ese mito del reino perdido se ve acompañado a su vez de un mito interesantísimo que de nuevo en España parece que estamos tontos, ¿no? Es el mito de Santiago. Y entonces te dicen, la batalla de Clavijo nunca ocurrió. Por supuesto, Santiago nunca bajó del cielo, espada en mano, y derrota al Manzor, como ocurre en el poema de Fernán González. Vamos a ver, querido. Por supuesto que nunca bajó Santiago, espada en mano, a ayudar a Fernán González, como se cuenta en su poema. Pero ese poema y las historias sobre el mito de Santiago nos están hablando de la manera de entender su tiempo y lo que les pasaba respecto del Islam a los cristianos que son nuestros ancestros, que son los que al fin y al cabo están en la antesala del proyecto político histórico que nos ha traído hasta hoy. Entonces tú, si quieres adentrarte en la comprensión del pasado medieval español, bueno es que en lugar de hacer deconstrucción, hagas conexión y conectes con el mito de la restauración del reino perdido, con el mito de Santiago, y yo me atrevería a decir con el mito del imperio, que es otro mito que ya aparece, por ejemplo, en Alfonso VII. Bueno, está presente durante todo el medievo. La idea de nos hemos fragmentado, pero nos restauraremos. Y en esa restauración cada uno ha encontrado su espacio, su reino, ¿verdad? Son distintos reinos, pero todos tienden a una especie de convergencia que alcanza su plenitud a partir de la monarquía hispánica y ese carácter federal que nunca dejó de tener. Bien, pues todo esto es realidad histórica que podemos conocer no solo en la historia propiamente dicha, sino también a través de la cultura popular y los mitos y leyendas de ese tiempo. Bien, pues todo esto, que es un tesoro para saber quién eres e incluso para saber cómo comportarte, cómo construirte. Pensemos en el Cantar de Miocid, que tiene todo un ideal ejemplarizante, un ideal antropológico del caballero en el Cantar de Miocid. Bien, pues todo esto, ¿a la basura o qué? Sí. Lo desmontamos, lo despreciamos. Nos reímos de ello, nos olvidamos. Bueno, pues mira, con nosotros no van a contar para ello. De hecho, literalmente, mi compañero Daniel y yo estamos en las antípodas de esa postura. En las antípodas. Por eso es tan importante, y perdón aquí porque barramos para casa, la reconquista de Toledo. Por eso es algo que de alguna vez viene a clarificar, no solo a justificar, sino a clarificar, porque muchas veces justificar no parece que tienes una pretensión detrás. No, aquí no hay pretensión, sino viene a dar luz. ¿Por qué es tan importante en el año 1085 cuando Alfonso VI, rey de León y rey de Castilla, reconquista Toledo? Porque es el regreso, es la vuelta de la cruz a la ciudad de los reyes, a la Aur Regia, a la ciudad sagrada. Y es algo que no solo resuena en el norte cristiano, sino que también resuena en el sur musulmán. Uno de los objetivos más importantes que van a tener las invasiones de almorávides y almohades es reconquistar Toledo. Estoy entendiendo y casual. Y ojo, la reconquista de Toledo también resuena en toda Europa. O sea, si Toledo no hubiese sido la capital del reino visigodo, este resuene no sería así. Esto no pasaría. Por lo tanto, en el año 1085 siente la gente, Alfonso VI siente una conexión con lo que había pasado en el año 680. Por ejemplo. Exacto, esa es la clave. Esa es la clave, Daniel, esa es la clave. O sea, Alfonso VI está haciendo esencialismo, entre comillas, entre el momento histórico que él vive
reconquistar la ciudad en el 1085 y el tercer concilio de Toledo, y Leovigildo y Recaredo. Es así. Eso es. Alfonso X lo vuelve a hacer después, lo sabes tú mejor que yo, cuando se traen los restos de los reyes godos a nuestra ciudad. Efectivamente. De hecho, el propio Alfonso VI, cuando reconquista Toledo, ya antes había seguido la cuestión de intitularse imperator, ¿no? Siguiendo la tradición astur-leonesa, amparada en la legitimidad visigoda. Pero cuando reconquista Toledo, además se intitula Imperator Toletanus. Es como decir, ojo, que esta ciudad la he reconquistado yo. Todo esto hay que ponerlo en valor, hay que esclarecerlo, apartar los nubarrones de la posmodernidad y el globalismo disoluto y decir, maldita sea, conócete a ti mismo, fórjate una personalidad sólida que tenga raíces en todo lo que te antecede, que no has estrenado la vida ni el mundo. Un poco esa tradición y linaje que tienes detrás de ti, no lo desprecies, hazlo tuyo, actualízalo. Porque actualizarlo te da solidez, te da centro, te da foco, te da centro de gravedad en un mundo cada vez más enloquecido. Bien, pues frente a todo eso, aquí el apostolado. Habéis hablado de cómo destruir, no, pero estoy totalmente de acuerdo con vosotros, de cómo se destruye la historia, se niega que nosotros nos dejamos de ser hijos de, por mucho que nos creemos muy especiales, ¿no? Y a mí eso es una cosa que a mí me fascina en el mundo actual, de cómo miramos el pasado, como si esto fueran nuestros, ya no digo tatarabuelos, no, nuestros bisabuelos, fíjate qué cosas hacían, qué delirantes. Y además, sobre todo, el punto de que no hay nada que se pueda rescatar, ninguna enseñanza del mundo anterior, cuando hay muchísimas. Pero luego también esto pasa de destruir la historia, también hay una cosa que es muy curiosa y es negar la propia naturaleza del ser humano. Hablabais antes los dos de la naturaleza del ser humano. Claro, esta ideología woke, este mundo posmoderno, realmente su centro, cuando uno lo analiza, principalmente es esa. Es decir, negamos la naturaleza humana y creemos que todos son constructos sociales, que llaman ellos. Y es que la mujer no tiene unas características innatas, no. Esto se ha construido por la sociedad, por ejemplo, ¿no? Me viene a la cabeza. O esto también lo podríamos llevar a muchos campos, el cambio climático. Es decir, ¿no? El ser humano es capaz de destruir el planeta e incluso de salvarlo. Entonces, en fin, una cosa que es, al fin y al cabo, luego hablamos de religión, ¿vale? Si os parece, pero esto, ¿cómo lo veis? Lo de este ataque constante a la naturaleza humana, la negación. Mira, yo sin que sirva de propaganda de mi libro, de hispanofilia. No, que sirva. Tú lo tienes ahí, Daniel, pero tenemos que hacer una tres a bandas. Aquí tenemos. No lo tengo a mano. Daniel, bueno, luego... No pasa nada. Yo, en mi libro, hay un apartado, creo recordar. Tengo el poder del mito de Gonzalo, que también es muy bueno. Bueno, ahí lo trato. Escucha, en el poder del mito hablo de la civilización del nihilismo. Y aquí en este libro hay un capítulo que se llama El Imperio Español frente al nihilismo, donde explico cuál es el papel histórico del Imperio Español desde un punto de vista filosófico, cómo se opone al integrismo islámico y se pone al fideísmo luterano, a la sola fe de la Reforma protestante. Y yo, tirando ahí del hilo, en el libro voy desarrollando una idea que simplemente, para que veáis, es muy fácil de entender. Hasta hace nada, la consigna evangélica, la verdad os hará libres, estaba en el frontispicio no ya de nuestra civilización. Creo que era la piedra basal de toda civilización humana. Hay una verdad que debe conocerse. La verdad que conoces te libera. La verdad de ser hombre, la verdad de ser mujer, la verdad de estar vivo, la verdad de las cosas, lo que se llamaba antes el orden del ser, la verdad de las cosas. Esa es la piedra basal de cualquier civilización. En Occidente ha sido claro, la verdad os hará libres. Bien, lo que hemos vivido es un proceso de subversión. Yo me atrevería a decir de subversión luciferina. Usa aquí el término teológico de Lucifer porque Lucifer ofrece la oscuridad como si fuera luz y la luz como si fuera oscuridad. Entonces, por eso digo subversión luciferina. ¿En qué sentido? Que en lugar de decir la verdad os hará libres, hay un conocimiento objetivo frente a ti. Que hacerlo tuyo, esclarecerlo, te da solidez, te da centro, te da foco. Frente a eso se hace una subversión y se dice la libertad os hará verdaderos. El libre ejercicio de tu ego, de tu idea, de tu opinión, de tu sentimiento, te lleva a la verdad de las cosas. Mirad, esto no es una broma ni una exageración mía. El expresidente Rodríguez Zapatero dijo eso en un acto público. Dijo, se os ha dicho la verdad os hará libres. Pues yo os digo, la libertad os hará verdaderos. Recordar que ZP tenía a veces una suerte como de delirios mesiánicos, ¿no? Recordar la alianza de civilizaciones. Tenía a veces como una especie de delirio mesiánico. Bien, pues en esa línea va todo eso de la cultura woke. No existe una verdad anterior a mí cuyo descubrimiento me acerca a quién soy. No me conozco a mí mismo mediante la verdad.
sino que ejerciendo al libre albur mi ego, mi pulsión, la identificación que hago con lo que me apetece, con lo que quiero, con lo que siento, con lo que opino, me identifico unilateralmente con mi psique. Y eso creo que me va a llevar a la libertad. Bien, a lo que te llevas a la neurosis. Esto es una cosa ya casi de psicología. Te vas a terapia y lo primero que te hace un terapeuta es objetivar lo que le cuentas. No, es que estoy muy celoso, mi mujer me engaña. Y el psicólogo dice, espérate, vamos a ver si eso es verdad. Vamos a ver si eso es verdad. No vaya a ser que estés pensando ideas que solo están en tu cabeza porque exageran la realidad. Vamos a la realidad, objetivemos. La verdad te hace libre. Bien, pues frente a la verdad te hace libre, el discurso postmoderno te dice la libertad te hará verdadero. Y el resultado es una sociedad neurotizada, polarizada, insomne, depresiva, enfrentada, desnortada. Y bueno, esa es la civilización del nihilismo. Bueno, pues, ojo, es que claro, estamos viviendo casi, están tensando la cuerda de más, ¿verdad? Están tensando tanto la cuerda que ya gente, entre comillas, sencilla, que no tiene en mente preocuparse de los problemas filosóficos de la modernidad, dice, oye, estoy hasta las narices. Estoy hasta las narices. Existe el cromosoma XX, el cromosoma XY, existe la vagina, el útero, existe el periodo, es decir, existe la progesterona, los estrógenos, la testosterona. Hay una cuestión alrededor de las hormonas muy delicada que permite entender a veces el funcionamiento de la psique humana, masculina, femenina. Y todo eso fuera de la ecuación. Todo eso es heteronormativo. Bueno, pues no. Lo siento mucho, pero yo lo que digo es, cuando se ponen sobre la mesa unas cartas y te dicen la libertad te hará verdadero, tú tienes derecho a postularte y decir, no me lo creo. Yo lo siento, me postulo. Tú has dicho esto, ¿verdad? Ok, bueno, pues yo voy a decir otra cosa. Yo lo que digo es, la verdad te hará libre. O sea, me opongo a tu idea y te lo voy a argumentar. Entonces, un poco eso también, joder, hace parte de la batalla cultural que tenemos. Absolutamente. Yo siguiendo dentro de lo que estáis comentando, pero incluso abriendo otra puerta, y por supuesto, partiendo desde el respeto absoluto a todas las personas, a todos los individuos, muchas veces confundimos respeto con libertad, ¿no? O sea, el respeto es algo que se da por hecho. Si tú no tienes respeto, no salgas de casa. Eso es así. O sea, ni toques el móvil ni hagas nada. Primero respeta y una vez que hayas respetado ya puedes argumentar, contraargumentar, discutir, etc. Pero el respeto es base fundamental de todo. Yo creo que nuestra sociedad ha llegado a un punto en que ha habido un cambio. Esto puede sonar un poco teológico. Hasta hace muy poquito tiempo éramos la sociedad del hijo de. O sea, nos sentíamos que, como hemos venido comentando, somos hijos de todo lo que tenemos detrás. Pero ahora hemos llegado a un punto que somos la sociedad de padre o madre de. Somos capaces de reiniciar todo, de borrar todo y crear algo nuevo. No, chaval, no. Tú no eres padre de, sigues siendo hijo de. Y tu deber, tu compromiso, es el que eso se siga manteniendo. O sea, no puedes querer generar, de alguna manera, estructuras nuevas basadas muchas veces en cuestiones un poco subjetivas. Claro, o sea que... Cuando no falsas, subjetivas y cuando no falsas. Hemos llegado a un punto en ese padre de o madre de que somos capaces de juzgar a la historia. Sí, tío. Pero ¿cómo vamos a juzgar nosotros a la historia? ¿Pero quiénes somos? Si somos unos mindunis. Con cariño, nosotros tres somos unos mindundis. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a Juana de Arco, a Isabel la Católica, a María Pacheco, a Alfonso VI? No. Sí. En esas estamos, en la destrucción de esculturas que hemos visto y esos disparates. La historia, esto hay que quedar muy claro, si hace falta nos lo tatuamos. La historia es maestra de vida. La historia es maestra de vida y por ende es la historia que nos va a juzgar a nosotros. No tengamos esa arrogancia, esa soberbia como mujeres y hombres posmodernos de considerarnos superiores al pasado. Eso es muy importante. Y fijaos, ¿quién nos iba a decir hace 15, 20 años a lo sumo que una de las películas más antisistema, más subversivas, que van a estrenarse supuestamente, si no es este año, creo que es el que viene, como mitad en 2024, va a ser La Pasión 2. Ya, tío. Ojo, qué locura. Es que La Pasión 2 de Mel Gibson, que por lo que he leído... La están haciendo el boicot antes de salir. La están haciendo, va a ser la película más antisistema.
Yo, sinceramente, creo que tanto los prosistema como los antisistema algo han hecho mal para que dentro de 1 año o 2 años esta película de Mel Gibson vaya a ser totalmente antisistémica. O sea, toda la gente que vayamos a verla o que disfrutemos con ella, de alguna manera, vamos a estar al otro lado. Vais a ser sospechosos de reaccionarios. Claro, sí, vais a ser sospechosos de hacer una regresión democrática. Porque es que usan un lenguaje muy fino. Sí. Entonces ellos dicen, blanqueas la regresión democrática que nos amenaza y se cierne sobre nosotros. Y tú dices, ¿por qué dices que blanqueo esa regresión? Porque reivindicas Covadonga. Anda, coño. ¿Por qué dices que blanqueo esa regresión? Porque reivindicas la pasión de Mel Gibson y consideras que es una película valiosa desde el punto de vista, aunque sea identitario, de la comprensión de lo que fue la cristiandad a partir de una realidad histórica, etc. Bien, claro, cuando te enfrentas a un discurso donde todo lo que sea salirse del marco preestablecido de esa posmodernidad supone regresión, es que claro, dices, bueno, entonces claro, lo que haces es cerrar el debate. Tú lo que quieres es no solo poner unas cartas sobre la mesa, sino que no quieres dejarme a mí que me postule en contra de esa carta. Más aún, como no puedes quitarme el derecho de expresión, lo que me quitas es el derecho a ser escuchado. Por eso lo que han llamado la cultura de la cancelación. Correcto. La cultura de la cancelación no es tanto prohibirte hablar, prohibirte hacer un podcast, como negar que sea valioso nada de lo que digas, mediante un anatema. El fascista, ultraderecha, yo qué sé, reaccionario, mil rollos. Mediante esa etiqueta, no merece la pena ser escuchado, te quitan el derecho a ser escuchado. Entonces te da igual que escribas o no escribas, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que, lo he dicho antes, se han pasado de vueltas y ahora realmente hay una contestación. Y entonces hay que decir, tengo derecho a postular. En mi libro, en Hispanofilia, yo trato mucho el problema del separatismo. Y lo digo, hay que contestar. Es decir, hay que posicionarse. Frente a alguien que te dice que Cataluña no es España y que le asiste el derecho de autodeterminación, tú tienes que decir, oye, eso que has dicho es verdad. ¿Es verdad que hay razón suficiente? ¿Es verdad que hay razón suficiente en la historia de Cataluña para que le asista el derecho de autodeterminación? ¿Hay razón suficiente en la historia, en la antropología y en la dimensión socioeconómica de la Cataluña actual para el derecho de autodeterminación? Y si no hay razón suficiente, ¿por qué estoy aquí discutiendo contigo? ¿No sería mejor que te la envainaras y te dieras cuenta que estás equivocado? Porque para reclamar el derecho de autodeterminación tendrá que haber una serie de razones suficientes que se pongan sobre el tapete. Dime cuáles son las tuyas. Entonces las observas y dices, esto no es verdad, esto tampoco. Coges una parte de la realidad y la exageras, haces una parte del todo y a partir de ahí quieres argumentarme el nacionalseparatismo. Bueno, pues lo siento, muchas veces lo importante de una idea es saber si hay verdad o no detrás de ella. Y, por ejemplo, en el caso del separatismo hay que postularse y decir, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no es verdad. Porque no responde a la realidad histórica, antropológica y socioeconómica de España y de Cataluña lo que plantean los separatistas. Entonces me posiciono. Y así frente a tantas cosas hay que posicionarse y decirlo, lo siento, estoy en las antípodas. Pero no porque esté loco, ni porque sea facha, ni por nada del estilo. Es que la verdad me hace libre, colega. No, es que el problema es que incluso se quieren modular las reglas del juego. O sea, no sé quién. Vale, estas son las reglas del juego, jugamos los dos. No, ni siquiera quieren que juguemos los dos. Me voy a explicar. Por supuesto, evidentemente, estamos en una época donde, y el que no esté de acuerdo está fuerísima, hay que recuperar y poner en su contexto lo que es el papel de la mujer en la historia. Faltaría más. Perfecto. Evidentemente que, insisto, quien no esté por la labor está fuera del juego. Que llama al bar lo que quiera, pero está fuera del juego. Vale. Si estamos por la labor de recuperar el papel de la mujer, lo recuperémoslos sin nota a pie de página. Es decir, y yo creo que Gonzalo sabe por dónde voy. ¿Por qué no vale recuperar, y esto yo lo he sentido, el papel de la mujer, por ejemplo, a través de la mujer más importante de la historia de España? Isabel I de Castilla, Isabel la Católica de nuevo. O sea, no solo la mujer más importante de la historia de España, sino las mujeres más importantes de la historia de la humanidad. La mujer más poderosa, el político más poderoso casi de su tiempo en toda Europa. O sea, como dice una persona muy cercana, ostras, pero si es que la palabra empoderada se le queda pequeña. Se le queda pequeña. A Isabel de Castilla, por favor. Por favor. Pues no la reivindican. Isabel la Católica no es incluida en la recuperación que un autoproclamado feminismo, digo autoproclamado, porque feministas podríamos ser todos si estamos a favor de la igualdad, la dignidad esencial de la mujer, del hombre, es decir, del ser humano, independientemente de condición, género y demás. Bien, pues hay unos autoproclamados feministas
que no incluyen a Isabel la Católica, cuando sería el ejemplo más relevante de una mujer de poder que tiene quizás, fijaos la consigna famosa, el tanto monta, monta tanto. Yo digo que en realidad no es cierto, es que mandaba más Isabel que Fernando. Que le digan a Fernando, ¿no? O sea, que le digan a Fernando el Católico, lo que era el día a día con pues Isabel. La han sacado de la ecuación. Isabel la Católica ha sido sacada de la ecuación. Porque en realidad, no sé vosotros si pensáis que esto es así, pero habláis antes del lenguaje, cómo se utiliza. Claro, ellos siempre lo adornan con, pues eso, con unas etiquetas muy, muy bonitas para que parezca que todo es estupendo y que no esconde ningún fin perverso. Entonces, cuando a alguien le preguntas, ¿eres feminista? El 100% te va a contestar que sí. Claro. Y tú le dices, bueno, vale, 100% vas a poner un fallo margen estadístico, Sí, un 99%. Es la igualdad de la mujer, que vas a decir, claro. Claro, pero la pregunta es, cuando continúas haciendo la pregunta recurriendo a, digamos, el método socrático, ¿no? Y es, pero entonces, ¿por qué estás a favor, por ejemplo, de la ley integral de violencia de género? Que rompe esa igualdad. Y es que esto es un hecho, no es una opinión. Entonces ahí empieza ya a colapsar. Pero yo no sé si veis vosotros que quizá en esta época en la que vivimos es como que eso, oye, hay veces que verdad, estoy 2 días ausente de redes sociales y demás. Ahora en cuanto empiece julio, desaparezco para escribir, estoy en el próximo libro y yo estoy pensando sobre estas cosas. Y muchas veces esa reflexión es como que no existe en este mundo. Y cuando le llevas a través de preguntas, ya ni siquiera argumentando, sino simplemente con preguntas, el otro va viendo que efectivamente no tiene respuestas y que en realidad todo su argumento era puras etiquetas superficiales, discursos vacíos, eslóganes baratos. Entonces es como, bueno, prefiero encerrarme, cerrar el debate contigo, pero no cambio de opinión. Y a mí eso sí que es una cosa que, claro, en el fondo dices, vale, la verdad es la que es. Y sin embargo hay mucha gente que prefiere, antes que cambiar de opinión, seguir aceptando la mentira. No sé si eso lo veis preocupante o no. Pero de eso lo has escrito tú en tu libro, en El rebaño. Cuando hablas de una ausencia de logos, cuando hablas de cómo el logos es sacado de la ecuación. Es decir, cuando el razonamiento mayéutico, cuando tú dices, yo voy a hacer una serie de preguntas, vamos a ver hasta dónde llega esta argumentación que han puesto enfrente mío. Te voy a hacer una serie de preguntas, por ejemplo, con el separatista, cuéntame qué es ser catalán, cuál es la razón suficiente, histórica, antropológica. Entonces, esas preguntas que tendrían que llevar a la verdad de la cosa, se rompe la conversación porque te dicen, no hay más que hablar. Sí. Tú estás ahí, yo estoy aquí, y no es razonando que yo quiero llegar a la verdad. Yo lo que quiero es mantenerme en mi postura y algún día por la fuerza imponerla, porque mi adhesión a esta postura es puramente sentimental, emocional. Es decir, los sujetos ya no quieren razonar ni comprender, lo que quieren es sentir. Estamos en la libertad, te hará, ¿cómo es? El lugar de la verdad te hace libre, la libertad te hace verdadero. Vaya, pues no. Entonces, es verdad que vivimos una especie de hipersentimentalización de las cosas. Absoluta. Y entonces, claro, al hablar de feminismo o de la ley integral de género, de violencia de género, etcétera, tú entras en ese argumento racional con quien tienes enfrente y ves que no, que él no está por razonar, que él está por afirmar unilateralmente su postura. Claro, yo aquí siempre digo, oye, mira, hay cosas en las que te puedes afirmar unilateralmente. Por ejemplo, tu equipo de fútbol. Yo soy del Millwall porque soy del Millwall y no tengo por qué razonarlo, aunque sea el último equipo de la liga inglesa, ¿verdad? No tienes por qué razonarlo. Pero hay cosas que habrá que razonar porque no son un equipo de fútbol. Bien, pues por desgracia hemos generado que alrededor del debate público esté más presente la sentimentalización y la adhesión emocional que la propia racionalidad. Y eso en España se ha visto claramente con todo el disparate separatista, donde hemos tenido que encontrarnos con situaciones realmente, perdonar y ya termino, un poco para mí chocantes, ¿no? Que es la gran cantidad de personas de izquierdas que en Badajoz, Jaén o Toledo están del lado del del llamado derecho de autodeterminación para Cataluña. Yo digo, oye, ¿cómo es posible que desde la izquierda estés a favor de algo que supone un privilegio y que excluye de esa decisión tan radical al conjunto que va a sufrir esa decisión? Lo que nos afecta a todos se decide entre todos. La izquierda plantea unidad de decisión, unidad de recaudación y unidad de reparto. Te soliviantas porque afirmas que las políticas liberales lesionan la enseñanza pública o la sanidad pública, pero no te soliviantas al darte cuenta de que la privatización de Cataluña por parte de los separatistas supone una evidente lesión para la caja pública con la cual se paga la sanidad pública y la educación pública. Es decir, antes se decía, no hay nada más tonto que un obrero de derechas. En España se podría decir, creo que lo que pasa es que no hay nada más tonto
que un tío de izquierdas a favor del derecho a autodeterminación. Sí, porque en cualquier caso eso podría estar más en los postulados, has dicho, liberales, ¿no? Esa línea del derecho a autodeterminación, que yo no estoy a favor de eso. Sí, pero entiendo que un liberalismo a ultranza podría, llegar, claro, hiperatomizar las decisiones. Efectivamente. De hecho, el liberalismo podría decir, me da igual la historia, me da igual la antropología, claro. Si hay una unidad de gente que pide una cosa, atomizo la realidad. Exacto. Bien, pues eso es lo contrario del espíritu de la izquierda, donde no puede haber privilegio, lo que nos afecta a todos se decide entre todos. Y hay unidad de recaudación, unidad de distribución, unidad de decisión. Porque si no hay esa unidad ya hay privilegio. Entonces, el llamado derecho a decidir, lo correcto es llamarlo derecho a excluir, porque esa decisión también afecta a Toledo y quieres que yo me quede mirando. Me quieres hacer extranjero en Barcelona ¡pum! Y me tengo que escoger de hombros, no puedo decidir al respecto. Entonces, que la izquierda se haya ido a la cama con el separatismo, una parte importante de la izquierda en España se ha ido a la cama con el separatismo, demuestra hasta qué punto estamos enloquecidos. Y no hay una solidez o coherencia racional en nuestros argumentos. Y luego también los conceptos se manejan muy mal. A mí, por ejemplo, muchas veces me dicen, es que ¿cómo puede ser que seas monárquico si eres liberal? A mí yo digo, pero este hombre de qué me está hablando. O ¿cómo es que eres creyente? Y vamos a hablar de religión. ¿Cómo puede ser que seas creyente si eres liberal? Y yo digo, pero este hombre, ¿qué habrá leído para llegar a esa conclusión tan estúpida? ¿Sabes? O sea, de verdad, digo, ¿pero por qué dices esto? Y en el fondo es como que la gente tiene un cacao mental en la cabeza que muchas veces hace que la incoherencia sea la forma de vida, ¿no? Es decir, defiende una cosa y la contraria. Y sobre todo, no es el qué, sino el quién. Entonces, oiga, usted no está con la presunción de inocencia, no puede ser, porque a mí a veces me dicen, ¿por qué no dices nada de Mónica Oltra o de Ada Colau? Digo, oiga, ¿yo qué voy a decir? Cuando hay una sentencia que las condene, lo diré. Lo que no voy a hacer yo es lo que precisamente usted critica, igual que yo cuando pasa con alguien que le gusta porque es justo de su partido o demás. Pues si queremos la presunción de inocencia, queremos para todos. O si no, si no digamos, queremos la presunción de inocencia según nos caiga bien o nos caiga mal. Lo que decíamos de las reglas de antes, no. Claro, o sea, tiene que ser igual para todo el mundo. No, algo que también me gustaría dejar claro para todos los seguidores de tu canal, Jano, los miles y miles de millones de seguidores de Jano García. Bueno, millones tampoco, ¿eh? No, algunos están ocultos todavía. No, quizás dentro de unos años, pero bueno. No. Es que lo que estamos comentando, tanto Gonzalo como yo, que la gente no piense que es un discurso político, ¿no? O sea, no. De hecho, la política, vamos, bajo mi punto de vista, cuanto más lejos, mejor. Quita. O sea, son postulados amparados en la historia y en la cultura. O sea, nosotros además consideramos, y lo hemos dicho en muchas presentaciones, que si tiene que cambiar algo en España, tiene que cambiar desde la cultura y la historia. O sea, nosotros no porque la política sabemos cómo es cíclica, un día uno, otro día otro, etcétera, pero tiene que haber unos mínimos, y en esos mínimos, igual que tiene que haber unos mínimos en educación o en sanidad, tiene que haber también unos mínimos en historia y en cultura. Y a partir de esos mínimos de historia y cultura, que ahora mismo esos mínimos están en Australia, están lejísimos de donde tendrían que estar, es como determinadas cuestiones podemos de alguna manera adaptarlas o que no suponga un expediente X hablar de Covadonga, por ejemplo. Eso por un lado. Por otro, y lo ha comentado en parte Gonzalo, y es algo que yo le he dicho muchas veces, es que se viene detectando que el apasionamiento con el que, por ejemplo, seguimos el deporte, seguimos, véase, el fútbol, el razonamiento que se da a... Y perdón, Mbappé se ha fichado, Mbappé no ha fichado, el Madrid ha ganado la 14, la 14. Ese tipo de cuestiones las estamos trasladando a la política. Pero ojo, no solo a la política, sino también se viene detectando que eso se está aplicando al estudio, tratamiento y divulgación de la historia. Que todavía está, incluso te voy a decir que es más grave. No. O sea, y esto sé que le gusta a Gonzalo, la vida son cajones. Y en cada cajón tienes que tener una cosa. El fútbol, eres un fanático del Atleti como Gonzalo, eres un fanático del Real Madrid como yo, etcétera. Eso es un cajón. La política es otro, que cada cual la usará más o menos, pues yo la uso cada 4 años cuando hay elecciones y poco más, y luego la historia y la cultura, que es el que nosotros usamos todos los días y todas las noches. Entonces yo creo que eso también es muy importante, que dentro de ese gazpacho, ahora que nos acercamos al verano y demás, mental que tengamos o que tenemos, de alguna manera vamos a intentar dividir bien las cosas para que todo vaya funcionando lo mejor posible. ¿Por qué digo esto? Porque no quiero que se vea que a lo mejor estamos de alguna manera criticando a un determinado sector. No, ojo, esa cerrazón que tenemos, ese apasionamiento loco en muchos casos, esas emociones, es el querer pensar que mi posición política más o menos radical es la adecuada,
está provocando que te puedan, de alguna manera, entre comillas, atacar desde cualquier sector. ¿Y a dónde quiero ir a parar? Yo hace poco, en una entrevista, se me ocurrió decir algo que evidentemente sigo pensando. Más reyes católicos, menos Franco. Que yo creo que es evidente. Vamos a estudiar más, vamos a conocer más, vamos a aprender más. Reyes católicos que de Franco. Pues los nostálgicos del régimen, pues imaginaos cómo se pusieron. Vamos a ver. En realidad, o sea, lo que muchas veces criticáis de vuestros supuestos antagonistas es lo mismo que estáis haciendo vosotros. Es exactamente lo mismo que estáis haciendo vosotros. Y es vuestro problema. O sea, tú tendrás un problema si prefieres que a ti te gobierne Franco. Bueno, yo si tengo que elegir, prefiero que me gobierne Isabel I. O sea, es que lo tengo clarísimo. O sea, si me has elegir, vamos. O sea, no hay color. No hay color. Por lo tanto, todas estas críticas muchas veces a esta manera de actuar, en algunos casos radical, que alguien no piense, claro, es que van a coger de una pierna de otra. No. O sea, aquí no hay cojera, de momento, y gracias a Dios. O sea, tan mal está una cosa como está otra. Y aquí insistimos, hay verdad, y hay verdad con V mayúscula. Y esa verdad con V mayúscula está amparada en dos pilares fundamentales, raíz y esencia. Y sobre religión, para ya rematar la charla, pues el otro día yo soy muy aficionado a los toros, entonces llevé a un amigo que no es muy aficionado. Entonces los toreros ya sabéis que tienen una liturgia religiosa, claro. Y entonces uno iba a hacer portagayola, que es ponerse de rodillas cuando sale el toro, que es bastante peligroso, y se santiguaba antes. Y le hizo gracia. Oye, porque se santigua, no sé qué, como ridiculizándolo, ¿no? Claro, yo le dije, tío, o sea, incluso él, que para mí es que un torero es el sumum, sabe que no es nada, que en el fondo no deja de estar ante algo, podemos decir, que está por encima, independientemente de la creencia que pueda tener uno. Claro, es como se ha ridiculizado, y a mí me parece muy curioso, a los creyentes, y se hace mucho en la actualidad, y luego los comportamientos que tienen estos nuevos dogmas o estas nuevas religiones, que estamos hablando de este mundo posmoderno, es que es todavía más patético aún. O sea, a mí me hace gracia cuando me dicen, cuando claro, hay veces que dicen, pero ¿cómo puede ser creyente? Es como un esto de mofa, ¿no? De, ay, ¿cómo que crees que debe ser medio tonto? Porque una persona inteligente jamás podría ser creyente, porque lo que hablamos, ¿no? Ese ego, esa manera de creernos superiores al resto. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues mira, te podemos decir que para nosotros la fe o la cosmovisión espiritual, que comúnmente se llama creencia, pero que es algo más que una mera creencia, porque no es una mera adhesión intelectual a un depósito revelado, ¿verdad? A una Biblia que se ha revelado. Es mucho más que eso, ¿verdad? Bien, pues esa fe es el pilar fundamental de nuestra vida. Mira, a mí, bueno, y Dan igual, si a mí me dicen, no, la política y tal, yo siempre digo, mira, a mí no me interesa la política. A mí me interesa la religión. Y lo voy a decir más, me interesa la religión para los tiempos oscuros y desnortados que nos ha tocado vivir. Mira, la cuestión de la espiritualidad, de la creencia, de la fe, no tiene que ver con exactamente, no, es que ese es antigua y me burlo de él. No, vamos a ver, ese señor se va a enfrentar a la muerte, porque ese toro le puede matar. Y quien mira a los ojos a la muerte, le asiste de inmediato, si lo mira de verdad, esa sensación de humildad y pequeñez que abarca todas las cosas, de la que no se escapa nada, y que sin embargo en el ser humano genera una especial, vamos a decir, contradicción, porque el hombre de fe, por un lado, se sabe pequeño, pero en ese mismo instante sabe que dentro de él hay algo más grande que su ego, más grande que su pequeño yo. Lo voy a decir de otra manera por si a lo mejor he divagado. Mira, lo voy a concretar de otra manera. Esta es una pregunta que a mí me gusta, la utilizaba el filósofo Heidegger, que no decía ser creyente, pero en su filosofía te llevaba a los bordes de la fe, cuando él decía, la pregunta radical aquí es, ¿frente a qué cosa está presente la presencia humana en el mundo? Estamos presentes, ¿verdad? La presencia humana es real, la tenemos. ¿Frente a qué cosa estamos presentes en el mundo? Y entonces Heidegger hace un análisis y dice, estamos en primer lugar presentes frente a la muerte. Nadie va a salir vivo. Quien te diga que se burla de la fe, dile, ¿sabes que vas a morir? ¿Sabes que vas a morir tú y todos tus seres queridos? ¿Sabes que las cosas que más te gustan, que más adoras, desaparecerán? ¿Sabes que puedes construir una pirámide y andando los siglos ser ruinas? ¿Sabes que andando el tiempo incluso el sol se apagará? ¿Sabes que nada de lo que te rodea permanece? Te rodea la sensación de misterio.
te rodea la sensación de muerte. Y al mismo tiempo, frente a la muerte y el misterio, el ser humano también siente la maravilla del arte, la maravilla de la belleza, de la naturaleza del amor, de la amistad, de la aparente casualidad de las cosas, de que conoces a unos u otros, o lees este libro o lees este otro. La vida es maravillosa y al mismo tiempo temible. Frente a eso está la presencia humana en el mundo. Y encima, además, tienes detrás tuyo antepasados. Tienes padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. De repente te das cuenta de que no eres más que la continuación de una larga cadena. Bien, pues eso es vivir con autenticidad. El primer paso para volver a la fe, a una cosmovisión espiritual del mundo, la vida y la muerte, el primer paso es decir, frente a qué cosa está presente la presencia humana en el mundo. Porque si tienes cojones y lo piensas, lo primero que sale es la muerte, la enfermedad, el dolor, la fatiga, la contingencia. Y al mismo tiempo, frente a todo eso, la maravilla, el amor y la grandeza. Y al mismo tiempo, el misterio de todas esas cosas juntas en torno tuyo. En realidad, los ateos que se burlan de esta manera desde lo espiritual no están haciendo una mirada sólida y firme a las cosas. No están viviendo de manera auténtica. Para mí, la cosmovisión espiritual, la religión, la fe, lo que me gusta llamar la tradición sapiencial, que es que no ha habido civilización que no haya aspirado a una sabiduría espiritual. No ha habido civilización anterior a la moderna que no haya aspirado a una sabiduría espiritual. Me da igual la que me digas. Los apaches, los vikingos, los celtíberos, los indios, el Japón medieval, yo qué sé, los celtíberos de Numancia. Maldita sea. Es que no ha habido hombres y mujeres anteriores al mundo moderno que no hayan hecho de la sabiduría espiritual una aspiración fundamental, un horizonte de sentido, un eje vertebrador que les articulaba. Bien, pues esa sabiduría espiritual es el punto de partida para romper con esa posmodernidad que se burla del torero que se santigua. Pero ¿cómo te puedes burlar si el toro se le puede matar? Además, ahora que has dicho eso, es curioso porque está muy ligado a esa forma tan prepotente, ¿no?, de juzgar a los demás, porque me parece muy bien, oye, cada uno, pues si es creyente o no es creyente, me parece estupendo. Pero es la manera de cómo miramos en la actualidad al creyente, ¿no? Como un pobrecito que sigue anclado en otros tiempos, que no ha sabido evolucionar y que no se ha dado cuenta de que el ser humano puede prescindir de todas estas cuestiones. Que en realidad... Una mirada condescendiente. Sí, exacto. O sea, bueno. ¿Sabéis a qué se debe todo eso? Y perdonad por cortaros. No, Anti. Se debe al miedo. Se debe al miedo. No voy a generalizar, evidentemente, en los no creyentes. Y cuando hablamos de creencias, las creencias no nos circunscribimos al cristianismo católico, por supuesto. Yo creo que esto da igual que seas católico, que seas presbiteriano, que seas judío, que seas musulmán, que quieras en los rastafaris, en ET, en lo que te dé la gana. En lo que te dé la gana, evidentemente. Pero el no creyente que se burla del creyente, en verdad lo hace desde el miedo. ¿Por qué? Porque la creencia conlleva un compromiso. Es el mismo que también muchas veces se burla del amor romántico, porque el amor romántico que lleva un compromiso. Es el mismo que se burla de las raíces y esencia de las conexiones con el pasado, porque también supone un compromiso. Y si no te importa, y el compromiso, ¿sabes lo que supone? Romper con tu ego. Claro. Romper con los apegos del ego. Es decir, en toda tradición sapiencial se aspira a romper con el ego, a no quedar atrapado en ese apego de identificación con tu propia personalidad como si fuera el sumum de las cosas de tu vida. Bien, pues en el compromiso con una tradición espiritual, con ese amor, con el pasado, el legado, ¿no? La historia, genera ese compromiso en el cual, lo siento, tienes que achicar y disminuir el tamaño de tu ego. Absolutamente. Y entonces, claro, la civilización moderna es justo lo contrario. Hay que sacralizar el ego. Por eso hemos dicho que en lugar de la verdad que te hace libre, apuestan por la libertad que te hace verdadero. Fijaos, si la verdad te hace libre, el ego aquí pinta poco. Es solo un instrumento para conocer la verdad y por ende alcanzar la libertad. Pero si la libertad te hace verdadero, el ego tiene que expresarse. Tiene que expresarse porque es el ego el que dice la verdad de las cosas. Entonces, por eso hay una verdadera, yo me atrevería a decir, teofobia. Hay un odio, una fobia a la idea de Dios, y no digo de Dios como el Dios persona que ha creado el mundo y con la barba larga te juzga, no. A la idea de principio supremo, incluso a la idea de misterio. De misterio en el sentido supremo, decir, ostras, como hemos hablado antes, ¿no? La muerte, la contingencia,
Yo me río de todo, no creo en nada, sabes que vas a morir. Sabes que todo lo que te rodea va a desaparecer. Te vas a burlar de todo, ¿verdad? Bueno, pues no va a pasar eso. Vas a tener enfermedad, vas a tener dolor, te va a dejar la novia y me vas a venir lloriqueando. ¿Qué te crees? No, que no te conozco. Pues lo que ha dicho Gonzalo del misterio es que creer en el misterio no es fácil. No es algo que se haga de un día para otro. Querer, y me vas a permitir por la cuña, ¿no? Pero puse en las redes sociales hace nada. En la vida solo hay dos grandes misterios: la Santísima Trinidad y cómo el Madrid gana Copas de Europa. Yo creo fervientemente en ambos. O sea, yo estoy loco por los dos. Pues evidentemente creer en esas cuestiones pues supone un compromiso. Y es que, fijaos también un detalle curioso, y esto yo creo que seguro que a Gonzalo sé que la pasa ya, a Tijano seguro que también. A mí algunas veces, por ejemplo, a lo mejor tenía alguna ruta, alguna visita guiada en Toledo, que hay veces que tocamos temas un poco más sensibles, etcétera. Hay veces que, desde gente joven a gente más mayor, que te preguntan, Dani, ¿a ti qué te da miedo? ¿No te da miedo y demás? Pero para romper el hielo le digo que a mí me da miedo cuando yo a casa abro el buzón y hay algún recibo de la luz o de lo que sea, voy a echar gasolina. Eso sí que acojona de verdad. La carta de Hacienda. Pero yo habitualmente suelo responder, mirad, yo solo tengo miedo y respeto a una cosa, entre comillas, a Dios nuestro Señor. Claro, bien dicho. La gente se queda muy impactada, porque claro, cuando tú ya tienes esa premisa, ya demuestras evidentemente que es una persona creyente, en este caso, mí particularmente, cristiano católico. Y claro, afirmarlo de una manera tan clara, tan rotunda, sin ningún tipo de miedo, ni de rubor, ni de prejuicio, ni de temor. Claro, sí. Hay a mucha gente que le impacta, que le sorprende. Sí. Yo, hace nada salió una entrevista en la revista Vida Nueva, que es la revista de la Iglesia Católica, y a mí el titular me encantó, porque de todo lo que dije, mira que solté chapas, etcétera, Toledo, los comuneros, Castilla, Alfonso VI, Isabel, los Reyes Godos, por supuesto, ahí estamos, Leo Vigil y compañía. El titular fue: no entiendo la vida sin su componente espiritual. Y es que es así, es que es así. O sea, no puedes entender la vida, el mundo, el día a día, hasta lo más básico de tu existencia, bajo mi punto de vista, sin ese componente espiritual. Y si quitas ese componente espiritual, yo creo que en verdad lo haces por miedo. Es lo que decía antes, por temor a perder tu cuota de individuo emancipado, claro, autónomo, autodeterminado. Tienes una cuota de ego que ya te has ganado. Ahí está. El horizonte de lo trascendente, la idea de la muerte, la idea del absoluto. Fíjate, yo no hablo ni siquiera de Dios, la idea del absoluto, de lo trascendente, te quita esa cuota que te has dado a ti mismo de emancipación, afirmación, de ego, ¿verdad? Claro, es que ese ego es tan grande que es como decir, no, si es que yo no tengo, voy a no decir a mamá y papá, a rendir cuentas, es que no tengo que rendir cuentas a nadie. Es decir, hombre, tampoco digo que la vida tengamos que ser unos beatos, evidentemente, y unos temerosos de Dios, ¿no? Como podía pasar en algún momento, ¿no? Pero yo no puedo entender nuestra existencia y el final de nuestro camino si cuando este concluye no llegamos ante San Pedro o guiamos y nos dicen, vamos a ver, dama, caballero, ¿qué es lo que ha hecho usted? ¿Qué es lo que no ha hecho? Gonzalo lo sabe, además, y es algo que en el libro aparece. Mi objetivo es que cuando llegue el día de mañana, cuando esté ya a punto de cruzar la orilla, poder decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he conservado la fe. O sea, yo vivo y trabajo para eso. Claro, bueno, decir esto, hay gente que le puede decir, está jodido. Está jodidísimo esa persona. Necesita una dosis de libertad posmoderna de la película El Joker para de alguna manera poder que sea feliz. Que no, es que yo soy feliz con eso. Estoy bien. De verdad que no, que estoy súper sano, de verdad. ¿Sabes lo que pasa? Viva Vinicius, de verdad. En la cosmovisión espiritual, la cosmovisión tradicional, la vida es misión, es empresa, es tarea. Por eso puedes decir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he conservado la fe, porque toda vida es misión y tarea y nadie sobra. Frente a esa cosmovisión puramente, no sé, nihilista, según la cual estamos aquí por casualidad y podíamos ser uno u otro, podíamos ser intercambiables, cuando tú haces un ejercicio espiritual de autoconocimiento te das cuenta de que hay misión y tarea en todo ser humano y que la vida se puede mallograr. Mallograr es no llegar a ser quien estás llamado a ser, no hacer lo que tenías que hacer. Decía Apolo, conócete a ti mismo, llega a ser quien eres. Entonces, eso yo lo trato en mi libro, en Hispanofilia, cuando digo, ojo,
en la lucha de España contra las potencias protestantes hay un trasfondo teológico que muchas veces no se trae a colación y que, sin embargo, para nosotros es el más importante. En la España católica se está reivindicando una idea ancestral de toda sabiduría espiritual, que es la salvación por las obras, es el mérito por las obras. Frente al horizonte de trascendencia, frente a esa vida misteriosa que te desborda, habitada de muerte y de maravilla, frente a esa vida misteriosa que te desborda, habitada de muerte y de maravilla, el mérito te justifica. El mérito ético, moral, personal, la vida como mérito, como empresa, como aventura, el ideal del héroe y del santo. Bien, recordar que la Reforma Protestante saca eso de la ecuación. Dice, no es posible hacer méritos frente al misterio. No es posible hacer méritos frente a la trascendencia, solo te queda la fe. Y a partir de ahí Calvino da una vuelta de tuerca a Lutero y dice, si solo queda la fe, entonces el hombre solo debe tener prosperidad material. Solo tenemos resultado de nuestros actos en el feedback material, en la prosperidad material. Y es entonces cuando directamente la figura ejemplarizante del héroe y del santo sale de la ecuación. Bien, pues no, eso es nihilismo. Cuando realmente ya solo puedes justificarte a través del feedback material, económico, de prosperidad que te da tu accionar en el mundo, ya has entrado en realidad a un horizonte de nihilismo. Más allá de esa esfera, que es necesaria y bienvenida sea, hay una esfera interior, que es la de lo importante, que es la única que te justifica realmente frente a la muerte, que es la única que te justifica realmente frente a la maravilla y que es la única que te permite mirar de frente a la sensación de misterio. Por eso para nosotros la fe, la religión, lo espiritual es axial, pero, ojo, no todo es igual. ¿En qué sentido? Mirad, yo lo señalo en el libro, la sola fe sin obras conduce al final a ese nihilismo inmanentista en el que está absorbida la civilización moderna, que tiene sus raíces en gran medida en la desviación protestante. Pero, ojo, también hay que evitar lo que llamamos los obsesos de Dios, el integrismo. ¿Qué es el obseso de Dios? En realidad hace un elemento parecido al luteranismo. Dice, nada puedo frente a la trascendencia. No existe mérito espiritual. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Someterme unilateralmente y de manera estricta como un puritano a la palabra revelada. Hay un depósito de revelación donde se me indica todo. Y yo lo que hago es adherirme unilateralmente hasta el último detalle a ese depósito de revelación. Todo puritanismo, todo integrismo responde también a la misma idea que tuvo Lutero y Calvino. No hay mérito espiritual en la vida humana. Como no hay mérito, entonces me someto unilateralmente a la verdad revelada, me convierto en un obseso de Dios. Bien, yo reivindico que en la España del siglo de oro se estaba articulando una larga tradición que ya viene de lejos en Europa, está en la arete de los griegos, está en la virtus romana, está en toda la tradición del héroe, de la civilización celtogermánica, de los pueblos celtogermánicos, que está la idea de que tú puedes justificarte y afirmarte a través de las obras, a través de una vía heroica y espiritual, frente al misterio, frente a la muerte, frente a esa maravilla, frente a ese mundo que te desborda, ¿no? Y puedes justificarte y no estás sometido entonces ni unilateralmente a Dios, a través de lo que sería la revelación. Pensemos, por ejemplo, en la Sharia, ¿verdad? La Sharia lo legisla todo. Todo, no deja un hueco a nada. Entonces, hay una adhesión unilateral, ¿verdad?, a esa revelación. Bien, esa es una posibilidad. Bien, pues si nada puedo frente al absoluto, el integrismo. O si nada puedo frente al absoluto, me entrego al mundo. Yo creo que a día de hoy estamos un poco entre esos dos polos. Los obsesos de Dios, que afirman el integrismo y que entienden que la libertad humana no tiene lugar, hay que adherirse unilateralmente a la revelación, o aquellos que lo que han hecho es, bueno, pues si solo tengo la fe y las obras no hacen juego en esta partida de mi dimensión espiritual, lo que haré será olvidarme de la fe y entregarme al mundo. Entonces llega el nihilismo materialista, inmanentista, en el que se desarrolla la civilización occidental. No sé si me he explicado o me he ido un poco... No, pero es que, a colación de lo que ha comentado Gonzalo, y creo que también para complementarlo un poco, quien más y mejor luchó contra ese nuevo escenario que empezaba a trazar el mundo protestante, Lutero, Calvino, que ya es el 2.0 total de lo que es el retorcimiento protestante, es el catolicismo hispánico. Ese, el que es el catolicismo hispánico, que, por supuesto, tuvo luces y también tuvo muchas sombras, por supuesto. Pero, no sé, a lo mejor hay alguna cosa rescatable en este contexto también que tenemos ahora de nihilismo, ¿no? Porque hemos dejado atrás lo que es la supremacía del mundo protestante, ya estamos en la supremacía del mundo posmoderno y nihilista. Pues quién sabe, a lo mejor hace 400 años dimos algún destello de luz que
ahora mismo podemos aplicar. Y esto no es en plan, de nuevo, y lo repito, ir a la beatería, ir a conseguir reliquias, a una expresión de arte brutal, ¿no? Como también evidentemente fue en Contrarreforma. No, dentro de esa Contrarreforma había unos discursos teológicos, intelectuales y, ojo, muy subrayado, sociales, muy fuertes y muy potentes, que pueden servirnos como maestras, como punto de referencia. Una cosita más. Una de las cosas que yo, por ejemplo, me he dado cuenta a la hora de escribir, como ha dicho Jano, este pequeño volumen, el de Toledo, ¿no? Este pequeño librito, es que la figura de personajes vinculados a la Iglesia Católica es muy interesante, pero es más interesante más allá de la cuestión propiamente política, propiamente religiosa. O sea, por ejemplo, las labores que realizaron los arzobispos en Toledo, que no estamos hablando de un personaje cualquiera, es el arzobispo primado de España, o sea, es el personaje religioso más importante de este país. Personajes, véase, como Jiménez de Rada, como Cisneros, antes de Cardenal Mendoza, Cisneros, Lorenzana. Ya quisiera cualquier país de Europa tener estos personajes, ya quisiera, lo he dicho mil veces, Francia, ya quisiera el Cardenal Richelieu ser la mitad de lo que fue Cisneros. Es magnífica, es espectacular. La labor de asistencia social brutal que realizaba la Iglesia Católica. Por supuesto, la Iglesia Católica se pueden criticar muchísimas cosas, sí. Evidentemente es una institución humana. Está conformada por hombres, claro. Claro, ¿cómo no se le va a criticar, o hasta incluso cómo se le debe criticar? Es por descontado, con la nómina, entre comillas, y con cariño y respeto. Pero es así. Por eso, volvemos un poco a lo que hemos dicho al principio, un poco de lo que es nuestra intervención. Es que a lo mejor en nuestro pasado tenemos palancas y mecanismos que en la actualidad, en el mundo en el que vivimos, nos pueden servir y ayudar para enfrentarnos mejor a nuestro día a día y de alguna manera tenéis que superar esa puñetera y dichosa leyenda negra que tenemos detrás y pensar que todo lo que tenga que ver a España siglo XV, XVI, XVII y XVIII es Mordor. Pues no nos equivoquemos. Los primeros Borbones fueron reyes muy interesantes y espectaculares. Yo diría que en esas palancas que mencionabas, yo lo trato al hablar de lo que llamo la alternativa española. Yo digo que hay un momento en la historia de Europa en que por un lado está la expansión del Imperio Otomano, que va acompañado de la piratería berberisca y del integrismo que acompaña a esta expansión islámica, pero al mismo tiempo hay un caballo de Troya dentro de la cristiandad europea, que es la herejía protestante, Lutero, Calvino y demás. Entonces, frente a eso, España articula unas respuestas militares, socioeconómicas, etcétera. Pero sobre todo, a nivel de recuperarlo para los tiempos que corren, la teología española, los intelectuales españoles, articulan una respuesta filosófica apasionante, que es lo que llaman la gracia suficiente y eficiente. Que yo la reivindico allá donde voy, el principio de gracia suficiente. Ellos lo que dicen es, en virtud del pecado original, en virtud de encarnar en cuerpo, sangre y huesos, en virtud de bajar al mundo contingente y limitado donde hay muerte, enfermedad y carestía, en virtud de eso, el alma humana queda lesionada. Estás lesionado en tus cualidades espirituales, pero no estás capado. No estás capado, no has quedado capado, entre comillas, frente a Dios. Lutero lo que dice es que no hay gracia. Fruto del pecado original, tú estás completamente capado frente a la idea de trascendencia. Y literalmente eres víctima del demonio cuando el demonio quiere. De hecho, Lutero dice que el ser humano simplemente es una puta, que a veces se la folla a Dios y a veces se la folla el demonio. Palabras de Lutero. Madre mía. Bien, pues no es así. Tú tienes el aliento divino, eres hijo de Dios, estás hecho a imagen y semejanza de Dios, se dice en la Biblia. Entonces, a pesar de la lesión del pecado original, a pesar de encarnar en cuerpo, sangre y huesos, ese aliento sigue dentro de ti. Es la gracia suficiente. Y esa gracia es como una semilla que está dentro de ti, que puede crecer, que puede hacerse presente, una esencia presente. Es el grano de mostaza del reino de los cielos que dice Cristo en el Evangelio. El reino de los cielos es como un grano de mostaza diminuto que está dentro de ti y puede crecer y ser un árbol frondoso y poderoso. Bien, en la gracia suficiente y eficiente se afirma que sea cual sea la miseria de tu condición humana, Dios no se aparta. Hay gracia de ti dentro suficiente para por el esfuerzo y la disciplina apuntar, aspirar al héroe y al santo, aspirar a la grandeza de alma. Claro, esta idea choca directamente con la herejía protestante, que niega la gracia suficiente y eficiente.
pero choca también con el integrismo islámico, que negando esa misma gracia te obliga a someterte unilateralmente a la palabra revelada, a la Sharia. No hay gracia suficiente, no tomes decisiones, las decisiones ya están tomadas por el depósito revelado. Esos serían los obsesos de Dios. Bien, y enfrente, Lutero lo que viene a decir es, no hay gracia suficiente, solo queda la fe, y Calvino entonces dice, solo encontramos rédito en nuestras acciones en la riqueza material, el argumento de la vida en la riqueza material. Yo esto lo llamo la gran subversión. Nunca antes en la historia de Europa, hasta Calvino, se había planteado que el argumento de la vida frente a la trascendencia pudiera ser la riqueza material. Eso nunca había pasado. Es una cosa que no se concibe ni en Grecia, ni en Roma, ni los celtas, ni los germanos, ni la cristiandad medieval, nunca. Bien, pues frente a eso hay una palanca filosófica del siglo de oro español que es la gracia suficiente y eficiente. Por miserable que pueda parecer la condición humana, o miserable que sea tu condición concreta, me ha dejado la novia, estoy arruinado, qué mal, que no sé qué. Bien, no pasa nada. Dios no se aparta. Dios no se aparta. Lo dice Santa Teresa, ¿verdad? En ese poema tan bonito, ¿eh? Dios no se muda, Dios no se aparta. Bien, Dios no se aparta, solo Dios basta, que decía también Santa Teresa. Bien, es ese reino de Dios que es como una semilla de mostaza que llevas dentro de ti. Ahora no va a florecer porque sí. Te verás obligado a la disciplina, al autoconocimiento, al achicar huecos al ego para que emerja aquello que hay en ti que no es el ego. Fijaos, pues, una cosita muy rápida, Jano, muy rápida, que creo que te puede quedar bien con lo que ha dicho Gonzalo. Que dejamos un par de segundos, ¿no? Un poco para reflexionar sobre ese discurso, contexto filosófico, teológico, social e intelectual que ha planteado Gonzalo a través de la gracia divina, que es un producto, vamos a decirlo, made in Spain. O sea, gracia suficiente y eficiente. Sí. Porque es algo que, por decirlo de alguna manera, no está más divulgado, porque no es algo más cercano, ya no digo a los planes de estudio, sino a la sociedad en general. Yo me he llegado a pensar que es por esa leyenda negra, ese estigma que también tiene, ¿no? Por decir así, los estudios filosóficos en España, ¿no? No, es que en España no se estudia filosofía, no... Bueno, y ahora no hablamos con lo que se quiere apartar. Y a toda esta conclusión llegué, y es algo que estoy preparando, ya casi, entre comillas, es una primicia, es una tontería, es una publicación para las redes sociales y la web y demás. Viendo el otro día o revisitando un sketch, imagino que os gustará y conoceréis, y tus seguidores, Jano, también a los Monty Python. O sea, Loretta. Uno de los grandes sumum de lo que es el humor británico, occidente, etcétera, que, ojo, también han sido perseguidos por la cultura woke, etcétera. Pues tiene un sketch muy, muy bueno, que es un partido de fútbol. No sé si lo habéis visto, pero lo recomiendo, seguro que muchos lo han visto. Pues es un partido de fútbol en el que juegan filósofos griegos contra filósofos alemanes. Y es muy curioso, ¿no? Porque además con esta gracieta, ¿no? de las narraciones inglesas, ¿no? Te hablan de Pitágoras, Platón, Aristóteles, extremo izquierda, extremo derecha, pum. Vemos como Carlos Marx calienta para los alemanes, etcétera, Schopenhauer, pum. Y metían muchas cuestiones filosóficas a la hora del desarrollo del partido. Y claro, yo en los comentarios veía, bueno, claro, pues si hubiese sido Grecia contra Francia, pues estos serían los franceses, o si hubiese sido Alemania contra Inglaterra, estos hubiesen sido los ingleses. Y yo pensando, ¿por qué no hay nadie que ponga, y si hubiese sido Grecia o Alemania contra España, estos son los filósofos españoles? ¿Qué pasa? O sea, no hemos aportado cosas tan grandes a la humanidad, al cómo afrontar nuestra teoría del conocimiento, cómo afrontar nuestro día a día como Alemania, como Grecia. Y dije... La escuela de Salamanca, que no se la estudia. Yo partí de una premisa y dije, bueno, a lo mejor es que tienen razón, a lo mejor es que no es así, es que a lo mejor no podemos sacar un 11 titular con su portero, sus defensas, etcétera, de filósofos españoles. Y me puse a escribir y dije, coño, yo creo que no me sale un mal equipo. Séneca, Averroes, Unamuno, Ortega y Gasset, San Ignacio de Loyola, San Isidoro de Sevilla, Ramón Llull, Juan Luis Vives, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, Feijóo, Julián Marías, María Zambrano. Copón, somos un país de grandes filósofos, somos un país que ha sabido generar a lo largo de la historia personas que son capaces de acercarse a lo que es la vida. Pues amigos, amigas, en el momento en el que estamos, tal vez tengamos que volver a ellos. Bueno, pues dejamos con esa reflexión final de Daniel. Ha sido un placer, Gonzalo, ha sido un placer, Daniel. Voy a poner el enlace para esas visitas guiadas que ya hemos comentado, que hacéis en Madrid, Museo Arqueológico, Madrid de los Austrias.
Por En cierto, Toledo Jano, lo hacéis por la noche. vamos Sí. a recuperar la segunda parte del Museo Arqueológico. Te lo digo porque solo pudiste estar en la Fenomenal, sí, primera. porque claro, como estaba con el rollo de la pandemia, no sé qué, tenían Pues una parte cerrada. si Dios quiere, ya que estamos muy teológicos, evidentemente, para finales del verano, otoño y demás, volveremos con esa segunda parte de lo que es la visita guiada al Museo Arqueológico Nacional, en Pues este voy, caso voy Reconquista e 100%. Imperio. Voy 100% porque me quedé con Te muchas esperamos. ganas. Y voy a dejar los enlaces tanto de los libros como también de las visitas guiadas para que los que están en Madrid o los que vayan a venir un fin de semana a Madrid o justo un día que vayan a estar en Madrid, si coinciden, de verdad que no se van a arrepentir y lo digo de corazón. A mí me falta la de Toledo, pero ya he tenido mucho feedback que dicen a los modernos por parte de mucha gente que ya la he hecho con vosotros y la verdad es que estoy deseando ir, que seguro que también está fenomenal. Así que todo eso estará aquí en las redes. Y como siempre, muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Daniel. Ha sido un auténtico placer. Espero que hayáis estado a gusto. Y bueno, repetimos en otra ocasión, si os viene bien. Fuerza Claro. y honor, y muchas gracias a ti. Un auténtico honor, placer y privilegio, y que el Señor esté contigo. Yes. Muchísimas gracias, amigos. Un abrazo. Un abrazo. Pues esto nos contaron nuestros queridos Gonzalo, que le recomiendo su último libro, y nuestro querido Daniel Toledo. Así que ya no solo les recomiendo que se hagan con estos libros, sino también que vayan a sus visitas guiadas. A mí me falta la de Toledo. Intento ver si este mes, no sé si podré, pero poder hacerla. Ya conozco gente que la ha hecho y todo el mundo sale encantado y es verdad. Y es verdad. Además hay muy buen ambiente en las visitas y la verdad es que es súper interesante. Así que les recomiendo que la hagan, les recomiendo que los lean, les recomiendo que los sigan y sobre todo les recomiendo que, ya sé que es complicado en este mundo en el que estamos, hagamos una pausa de vez en cuando para reflexionar, para pensar realmente qué es lo que nos está pasando, cuál es el fondo del asunto y cómo esta ideología woke que ha inundado nuestras vidas y que está haciendo tantísimo daño, porque primero es un daño social, pero luego esto se ve reflejado en términos económicos, en términos educativos, cómo debemos combatirla. Y luego podremos discutir y tener diferencias, como es lógico y normal y como debe ser, sobre otras cuestiones, pero si ni siquiera tenemos unos principios básicos establecidos, desde luego que el final no va a ser en absoluto el deseado. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.